Oiga bien esto, hermano y amigo que me escucha, porque vamos a entrar en un terreno de guerra espiritual donde se definen los grandes hombres y mujeres de Dios. Hay un secreto que los gigantes de la fe han conocido a lo largo de los siglos y es el poder de la madrugada. El mundo duerme, el diablo trabaja, pero la iglesia del Señor muchas veces está roncando en la cama, perdiéndose la mayor visitación del cielo. Usted se pregunta por qué no tiene fuerza, por qué no siente a Dios, por qué su vida espiritual está seca como un desierto. Y la respuesta es sencilla, porque usted no está pagando el precio de romper el sueño para buscar el rostro de su Creador. La cama es sabrosa, la almohada es suave, pero la presencia de Dios es fuego consumidor que vale más que 1000 noches de sueño. Alaba lo que Él vive. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, hay un cambio de guardia en el mundo espiritual. Es la hora donde el silencio reina y donde los cielos están abiertos de par en par para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. No se conforme con ser un cristiano de domingo, un cristiano de banco que solo busca a Dios cuando le sobra el tiempo. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad que sean capaces de decirle a su carne: quédate ahí quieta que yo me voy a encontrar con mi amado. Sonría que Cristo le ama. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 63, versículo 1. Este es el grito de un hombre que conocía el corazón de Dios, el rey David. Dice la Escritura: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Alábalo si puedes. Analice esa expresión con cuidado. De madrugada te buscaré. David no decía: si me levanto temprano te busco, o si no tengo sueño te busco. Él hacía una determinación, una cita divina obligatoria. Él sabía que su alma tenía una sed que no se quitaba con agua del pozo, ni con riquezas, ni con la corona de rey. Era una sed de Dios, una necesidad desesperada de sentir el toque del Todopoderoso antes de que saliera el sol. Y fíjese que dice: mi carne te anhela. Eso es un misterio grande, porque la carne por naturaleza es enemiga de Dios. La carne quiere dormir, la carne quiere comodidad. Pero cuando un hombre o una mujer se mete tanto en Dios, hasta su propia carne empieza a temblar y a pedir la presencia divina. Usted tiene que llegar a ese nivel. Un nivel donde si usted no ora de madrugada, siente que se muere, siente que se asfixia, siente que le falta el aire. Mi alma te alaba, Jesús. Pero el problema de hoy en día es que tenemos una generación de cristianos acomodados. Quieren la unción, pero no quieren el sacrificio. Quieren ver la gloria, pero no quieren doblar rodillas. Se acuestan tardísimo viendo televisión, viendo novelas, metidos en el internet, llenando los ojos de basura. Y claro, cuando llegan las 3 de la mañana están como un tronco y no hay quien los levante. Y si el Espíritu Santo los toca y los despierta, se dan la vuelta y siguen durmiendo. Eso es contristar al Espíritu. Eso es decirle al Señor: mi sueño es más importante que tú. Tenga cuidado, hermano. La tibieza espiritual empieza por la falta de oración. Si usted deja de buscar a Dios de madrugada, su espíritu se va secando poco a poco. Empieza a perder el gozo, empieza a perder la visión, empieza a molestarse por todo. Se vuelve un religioso amargado que critica a todo el mundo, pero no tiene poder para echar fuera ni a una mosca. Hay poder en Jesús. Usted tiene que reprender ese espíritu de sueño y de pereza. Usted tiene que decirle a su cuerpo: levántate, Aragán, que vamos a pelear. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La madrugada es para los violentos, para los que dicen: no me importa el frío, no me importa el cansancio, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero que usted haga un pacto con Dios hoy mismo. Ponga la alarma, pida a Dios que lo despierte. Y cuando abra los ojos en la oscuridad de la madrugada, no se ponga a pensar en los problemas, ni en la deuda, ni en el trabajo. Levántese y empiece a adorar. Diga: Señor, aquí estoy. Mi alma tiene sed de ti. Vengo a beber de la fuente. Vengo a llenarme de tu presencia. Y pídale esto específicamente: Señor, sacia mi sed. Lléname de ti hasta que sobreabunde. Que no quede ni un rincón de mi vida vacío de tu espíritu. Y usted va a ver cómo Dios desciende. En la madrugada no hay interrupciones, no suena el teléfono, no hay vecinos gritando. Es usted y Dios a solas. Es en ese momento donde Dios le revela sus secretos, donde Dios le da las estrategias para vencer, donde Dios le fortalece para el día que viene. Jesús mismo nos dio el ejemplo. La Biblia dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios, que no tenía pecado, necesitaba buscar al Padre de madrugada, ¿cuánto más usted y yo, que estamos llenos de debilidades? Alaba lo que Él vive. No deje pasar esta oportunidad. La mesa está servida. El maná del cielo cae temprano. Si usted llega tarde, el sol lo derrite. Levántese y recoja su porción. Declare que usted es un vigilante de la mañana y que su alma no descansará hasta ver la gloria de Jehová amanecer sobre su vida. Gloria a Dios. Escuche esto, padre de familia y madre que me escucha con el corazón en la mano, porque este es el punto que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los suyos. Usted está durmiendo tranquilamente en su cama, pero el diablo no duerme y está maquinando cómo destruir a su descendencia. A las 3 de la mañana es cuando las tinieblas se mueven con más fuerza en la calle. Es la hora de los accidentes mortales. Es la hora de la sobredosis de droga.
Es la hora de los pactos satánicos en las discotecas y en los lugares de perdición. Y si usted tiene un hijo descarriado, un hijo que no le sirve al Señor, un esposo que anda en malos pasos, usted no tiene permiso para roncar toda la noche. El Espíritu Santo lo despierta en la madrugada, no para que mire el techo, sino para que se pare en la brecha como un guerrero y pelee por la salvación de su casa. Hay un clamor que rompe los cielos, y es el clamor de una madre o un padre desesperado que dice: Señor, no te suelto hasta que salves a mi hijo. Alaba lo que él vive. Muchos de ustedes lloran delante de la gente, se quejan con el pastor, le cuentan sus penas a la vecina, pero eso no resuelve nada. Las lágrimas que mueven la mano de Dios son las que se derraman en la soledad de la madrugada, en el secreto de su habitación, cuando nadie lo ve, solo el ojo que todo lo ve. Sonría que Cristo le ama y tiene poder para romper las cadenas de sus hijos. Vamos a la palabra profética que está escrita con fuego en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Esta es la orden de Dios para usted en esta hora. Dice la Escritura: levántate, da voces en la noche al comienzo de la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Alábalo si puede. Desmenucemos esta palabra poderosa. Primero le dice: levántate, no se quede acostado lamentándose. La acción física de levantarse de la cama es un acto de fe, es decirle a la carne: tú te sometes, y al sueño tú te vas. Luego dice: da voces en la noche. No es una oración mental, no es un susurro tímido, es dar voces, es un gemido, es un grito del alma. Usted tiene que reclamar a sus hijos con autoridad. El diablo tiene que escuchar su voz retumbando en el mundo espiritual diciendo: suelta a mi hijo, suelta a mi hija, en el nombre de Jesús. Y dice: al comienzo de las vigilias. La vigilia de la noche eran los turnos de guardia de los soldados. Usted es un soldado de Cristo. Su turno empieza cuando el mundo se apaga. Mientras otros duermen, usted vela. Mientras otros sueñan, usted guerrea. Mire la condición que describe el versículo. Dice que sus pequeñitos desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Esto es una realidad espiritual terrible. Sus hijos pueden estar bien alimentados físicamente, pueden tener ropa de marca y dinero en el bolsillo, pero espiritualmente se están muriendo de hambre en las calles de este mundo podrido. Tienen hambre de verdad, tienen hambre de amor, tienen hambre de propósito, y como no tienen a Dios, tratan de llenar ese vacío con drogas, con alcohol, con sexo ilícito, con pornografía y con vanidad. Y el profeta dice que están desfalleciendo, se están muriendo en vida. Usted los ve caminar, pero son cadáveres ambulantes porque el pecado los tiene muertos. Y ante esa tragedia, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir durmiendo? ¿Va a seguir ignorando la realidad? Dios le dice: derrama como agua tu corazón, no se guarde nada. Vacíe su angustia delante de Jehová. Dígale: Señor, mira cómo está mi muchacho, mira cómo el vicio lo está consumiendo, mira cómo esa mala mujer o ese mal hombre lo tiene cegado. Y alce sus manos a Él. Alzar las manos es señal de rendición, pero también es señal de súplica. Es decirle: Señor, yo no puedo cambiarlo, yo ya le he hablado, yo ya lo he regañado y no me escucha, pero tú sí puedes. Tú puedes meterte en la cárcel donde está, tú puedes meterte en el bar donde está bebiendo, tú puedes tocarlo donde quiera que esté. Mi alma te alaba, Jesús. Hay testimonios impactantes de madres que se levantaron a orar a las 3 de la mañana por un hijo que estaba a punto de suicidarse o de cometer un crimen, y en ese preciso momento el poder de Dios cayó sobre el muchacho y lo detuvo. El Espíritu Santo no tiene frontera. Usted está orando en su cuarto y Dios está orando a kilómetros de distancia. La oración de madrugada crea un cerco de protección. Quizás su hijo va manejando borracho y el diablo quiere matarlo en una curva, pero porque hay una madre o un padre dando voces en la noche, Dios envía a sus ángeles y dice: guárdalo, dale otra oportunidad, porque mi siervo está clamando. Alaba lo que él vive. Usted tiene que pedir específicamente esto a las 3 de la mañana. Señor, rompe la influencia de las malas amistades. Señor, dale hastío del pecado. Que cuando vaya a probar la droga le sepa amargo. Que cuando vaya a pecar sienta el fuego de tu convicción. Pida que Dios los inquiete, que no tengan paz en el pecado. El peor castigo para un impío es que peque y se sienta bien. Usted ore para que el Espíritu Santo los redarguya, que no puedan dormir tranquilos hasta que no se pongan a cuentas con Dios. Hay poder en la sangre de Jesús para limpiar la mente y el corazón de sus hijos. Pero oiga esto con cuidado. No ore con lástima, ore con fe. No ore diciendo: ay, pobrecito mi hijo. Ore declarando la palabra. Diga: Satanás, escrito está que mi descendencia será poderosa en la tierra. Escrito está que mis hijos son herencia de Jehová. Usted tiene que pelear la buena batalla. A las 3 de la mañana el ambiente está despejado para que usted profetice. Vaya al cuarto de sus hijos si viven con usted, y mientras duermen extienda sus manos sobre ellos. Si no viven con usted, agarre una foto o una prenda de ropa y úsela como punto de contacto. Y declare Ezequiel capítulo 36 sobre ellos. Diga: Señor, quita el corazón de piedra y ponles un corazón de carne. Pon tu espíritu dentro de ellos y haz que anden en tus estatutos. Esa es la oración que Dios respalda. La oración basada en el pacto. Usted tiene un pacto con Dios y ese pacto cubre a su familia. No deje que el diablo le robe la herencia. Si el enemigo le dice que ya es tarde, que su hijo es un caso perdido, usted dígale: mentiroso.
Para Dios no hay nada imposible. El mismo Dios que convirtió a Saulo de Tarso, el perseguidor, en el apóstol Pablo, puede convertir a su hijo rebelde en un predicador del evangelio. Sonría que el Señor le ama y le está dando las armas para vencer. Así que, hermano, esta noche, cuando el reloj marque la hora, no se haga el sordo. Salte de la cama como un resorte. Si tiene sueño, lávese la cara con agua fría. Si tiene cansancio, repréndalo. Y empiece a clamar. Menciona a cada uno de sus familiares por nombre. No ore en general, sea específico. Señor, salva a Pedro de la pornografía. Señor, libra a María del adulterio. Señor, sana a Juan del alcoholismo. Presente la necesidad tal como es. Y derrame su corazón como agua. Llore si tiene que llorar, gima si tiene que gemir. Esos dolores de parto espiritual son necesarios para dar a luz la salvación de ellos. La Biblia dice que en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Usted tiene que tener dolores de parto en la oración. No pare de empujar en el espíritu hasta que vea el rompimiento. Dios es fiel y Él ha prometido en Isaías 49:25 que Él contenderá con los que contienden con usted y Él salvará a sus hijos. Aférrese a esa promesa. Levántese en la vigilia, de voz en la noche, y verá cómo la mano poderosa de Jehová trae a sus hijos de vuelta al redil, limpio, transformado y listo para servir al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Oiga bien esto, porque hay secretos que Dios tiene guardados bajo llave en los archivos del tercer cielo y que solo se los entrega a aquellos amigos íntimos que saben buscarlo en el silencio de la madrugada. Vivimos en un mundo ruidoso donde todo el mundo habla a la vez. La televisión habla, la radio habla, el internet habla, los vecinos hablan y su propia mente no para de hablar con las preocupaciones del día. En medio de ese escándalo es muy difícil escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Dios es un caballero y Él no va a gritar para competir con la novela que usted está viendo o con la música mundana que usted está escuchando. Dios espera que todo se apague. Dios espera que el mundo se calle. Y es ahí, en la hora profunda de la madrugada, cuando el silencio es absoluto, que Dios abre su boca para revelar misterios que cambian la historia de una vida, de una familia y hasta de una nación. Usted se está perdiendo la mejor parte de ser cristiano si solo ora para pedir zapatos y comida. Hay un nivel más profundo. Hay un nivel de revelación donde Dios le muestra lo que va a pasar antes de que pase, donde le descubre las trampas del enemigo antes de que usted caiga en ellas y donde le da la sabiduría oculta que ninguna universidad de la tierra le puede enseñar. Alaba lo que Él vive. Vamos a la palabra clave, al número de teléfono de emergencia del cielo que nunca da ocupado. Está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Apréndaselo de memoria porque esta es la llave maestra de la revelación divina. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sonría si puede. Analice la profundidad de esta promesa. Dios le está dando un cheque en blanco. Le dice, clama a mí. No dice susurra, dice clama. El clamor es intenso, es urgente. Y la promesa es, yo te responderé. Dios no se queda callado ante un hijo que clama de madrugada, pero lo más grande viene después. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que usted no conoce. Usted no conoce las intenciones reales de la gente que le rodea. Usted no conoce las trampas que el diablo ha puesto en su trabajo. Usted no conoce el futuro de sus hijos, pero Dios sí lo conoce todo. Y Él está dispuesto a revelárselo si usted paga el precio de levantarse a buscar su rostro cuando otros duermen. Mi alma te alaba, Jesús. Imagínese al profeta Daniel en Babilonia. El rey tuvo un sueño y se lo olvidó. Y amenazó con matar a todos los sabios si no le decían el sueño y su interpretación. Los brujos, los astrólogos, los adivinos dijeron que eso era imposible, que nadie podía saber lo que estaba en la mente del rey. La ciencia humana tiene un límite. La inteligencia humana llega hasta un punto y de ahí no pasa. Pero Daniel no corrió a los libros. Daniel corrió a la presencia de Dios en la noche. Y dice la Biblia que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Alaba lo que él vive. Mientras los brujos estaban confundidos, el hombre de Dios recibió la descarga de información directamente del cielo. Eso es lo que pasa a las 3 de la mañana. Dios le descarga la información. A veces usted tiene un problema en el trabajo que no tiene solución o un problema legal que parece perdido. Levántese de madrugada y pídale a Dios el secreto, la estrategia oculta. Dios le puede dar una idea, un sueño, una palabra que resuelva en un minuto lo que usted lleva años tratando de arreglar con su fuerza. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay poder en Jesús, pero hay una condición para recibir esta revelación y es la intimidad. Dios no le cuenta sus secretos a cualquiera. Usted no le cuenta sus problemas íntimos a un extraño que se encuentra en la calle. Usted se los cuenta a su mejor amigo, a su esposa, a alguien de confianza. Para que Dios le confíe su secreto, usted tiene que ganarse su confianza pasando tiempo con Él. En la madrugada se construye esa amistad divina. Cuando usted está ahí solo, sin pedir nada material, solo diciéndole, Señor, te amo, Señor, revélate a mi vida, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces el corazón de Dios se abre y Él empieza a mostrarle cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Le muestra la condición espiritual de su iglesia.
Le muestra quién es lobo y quién es oveja. Le da discernimiento de espíritu. ¿Cuántos cristianos son engañados hoy en día por falsos profetas y por estafadores porque no tienen revelación? Si oraran de madrugada, el Espíritu Santo les diría, cuidado, ese no viene de mí. El pueblo perece por falta de conocimiento. No sea usted parte de esa estadística. Busque el conocimiento de lo alto. Sonría que el Señor le ama y quiere abrirle los ojos espirituales. Usted tiene que ser específico en su petición a las 3 de la mañana. No ore divagando. Dígale, Señor, revélame que está estorbando mi bendición. A veces hay anatemas escondidos en su casa. Hay cosas ocultas que usted no sabe. Quizás un objeto maldito, quizás un pecado oculto de un familiar. Y eso tiene trancada la puerta de los cielos. Josué no sabía por qué perdían la batalla hasta que Dios le reveló que Acán tenía un anatema enterrado en su tienda. Solo la revelación de Dios saca a la luz lo escondido. Pídale a Dios, Señor, escudriñame y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Muéstrame si hay raíces de amargura que no he visto. Muéstrame las verdaderas intenciones de ese socio que se me quiere unir. Dios es su mejor consejero de seguridad y su mejor detective. Él lo sabe todo. Y en el silencio de la madrugada, Él le va a poner el dedo en la llaga o le va a señalar el camino correcto. Muchos de ustedes están indecisos, no saben si mudarse, no saben si casarse, no saben si cambiar de trabajo. No tome decisiones a ciegas. La madrugada es el tiempo de consultar a Jehová. Y Él le responderá con cosas grandes y ocultas. Hay un misterio también en la revelación de la palabra. A veces usted lee la Biblia y no entiende nada, le parece letra muerta. Pero cuando usted la lee a las 3 de la mañana bajo la unción del Espíritu Santo, esa letra cobra vida. De repente un versículo salta de la página y le explota en el corazón y usted dice, wow, yo nunca había visto esto. Eso es el espíritu de revelación. Dios le está enseñando la profundidad de su testamento. Los grandes predicadores, los hombres que han sacudido al mundo con el Evangelio, recibieron sus mejores mensajes de rodillas en la madrugada. Lutero, Wesley, Spurgeon, todos eran hombres de madrugada. Si usted quiere tener palabra fresca para su vida y para compartir con otros, tiene que ir a la panadería del cielo temprano, cuando el pan está calientito. No coma pan duro de ayer, coma maná fresco, revelación fresca. Alábalo si puedes. Dios quiere llevarlo a aguas profundas. Deje de chapotear en la orilla de la religión superficial y métase en el océano de los misterios de Dios. Así que, hermano, la próxima vez que se despierte en la madrugada, no se dé media vuelta. Entienda que es una invitación real al salón del trono. Lleve una libreta y un lápiz porque Dios le va a hablar. Y cuando Dios habla cosas ocultas, es mejor anotarlas para no olvidarlas. Puede ser el nombre de una persona por la que tiene que orar y resulta que esa persona se estaba muriendo en ese momento. Puede ser una advertencia de no ir a tal lugar y eso le salva la vida. Puede ser una idea creativa que le trae prosperidad financiera para el reino. No subestime el poder de Jeremías 33:3. El creador del universo le está diciendo, llámame, tengo cosas grandes que contarte, tengo secretos que el mundo no sabe, tengo la solución a tu crisis. Pero tienes que clamar, tienes que buscar, tienes que estar dispuesto a escuchar en el silencio. Que se rompa toda sordera espiritual en esta hora. Que sus oídos se destapen para oír la frecuencia del cielo. Y que a partir de hoy sus madrugadas se conviertan en la escuela de profetas donde Dios le entrena y le revela su perfecta voluntad. Gloria a Dios. Llegamos ahora a uno de los puntos más explosivos y determinantes de la oración de madrugada. Si usted siente que su vida está estancada, que por más que lucha no avanza, que hay ciclos de maldición que se repiten en su familia o que hay vicios que no puede dejar, entonces preste toda su atención porque la hora de las 3 de la mañana es la hora del rompimiento. El diablo tiene a muchos cristianos presos en cárceles espirituales. Tienen libre el cuerpo, pero el alma está encadenada a la depresión, a la amargura, al miedo o al pecado oculto. Y el enemigo se goza viéndolo a usted sufrir en la oscuridad. Él piensa que porque es de noche y nadie lo ve, él tiene el control. Pero se le olvida que el Dios de Israel no duerme ni se adormece y que Él es experto en romper cerrojos de hierro y puertas de bronce. La madrugada es el campo de batalla donde se ganan las guerras más feroces. No es hora de tener miedo, es hora de cantar el himno de victoria antes de ver el milagro. La alabanza y la oración a esa hora provocan un terremoto en el mundo espiritual que sacude los cimientos del infierno y deja libre a los cautivos. Alaba lo que Él vive. Vamos a la evidencia bíblica que está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 y 26. Esta historia es el manual de guerra para todo creyente que se siente atrapado. Pablo y Silas estaban en la peor condición humanamente posible. Habían sido azotados, tenían las espaldas en carne viva, estaban tirados en el calabozo de más adentro, el lugar más sucio y oscuro de la cárcel, y tenían los pies asegurados en el cepo. Todo indicaba que era el fin. El diablo seguramente les susurraba que Dios los había abandonado, que de esa no salían vivos. Pero oiga bien lo que hicieron estos hombres de fe. Dice la Escritura, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sonría si puede, a medianoche. Esa es la hora cero. Es el equivalente a nuestras 3 de la mañana.
Es el momento más oscuro, cuando la esperanza parece perdida. Pero en lugar de quejarse, en lugar de llorar su desgracia, en lugar de culpar a Dios, ellos decidieron activar el alma más poderosa del universo. Empezaron a orar y a cantar himnos. Su cuerpo estaba preso, pero su espíritu estaba libre, adorando al Rey. Y esa adoración en medio del dolor es la que desata el poder de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y mire lo que pasó en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Alábalo si puedes. Fíjese que dice de repente. Dios es un Dios de repentes. Usted lleva años orando por una liberación y parece que nada pasa, pero si usted se mantiene fiel en la vigilia, el de repente de Dios va a llegar. Fue un terremoto selectivo. No fue para destruir, fue para liberar. Los cimientos se sacudieron. Hay problemas en su vida que tienen cimientos profundos, raíces de iniquidad, maldiciones generacionales que vienen de sus abuelos y bisabuelos. Esas cosas no salen con una oracioncita de 5 minutos antes de comer. Esas cosas salen con el terremoto de la oración de madrugada. Cuando usted clama a las 3 de la mañana, usted está sacudiendo los cimientos legales que el diablo tenía para atormentar su casa. Y dice que al instante se abrieron todas las puertas. No una, todas. La puerta de la economía, la puerta de la salud, la puerta del ministerio. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y las cadenas de todos se soltaron. Su oración no solo lo liberta a usted, liberta a los que están a su alrededor. Los presos escuchaban. Su familia lo está escuchando, sus vecinos lo están escuchando, y la unción que cae sobre usted los va a libertar a ellos también. Hay poder en Jesús. Usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana con actitud de guerra. No se levante con lástima. Levántese como un general del ejército de Dios. Identifique cuáles son las cadenas que lo tienen atado. Es la pornografía. Es el alcohol. Es el odio hacia alguien que lo ofendió. Es la ruina financiera. Nombre la cadena y aplíquele la sangre de Cristo y el poder de la alabanza. Empiece a orar en el Espíritu. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Usted tiene que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A esa hora, declare libertad. Diga: Señor, así como sacaste a Pablo y Silas, sácame a mí de este pozo de desesperación. Rompe el cepo que detiene mi pie para que no avance. Rompe las esposas que atan mis manos para que no prospere. Y empiece a alabar. Aunque tenga ganas de llorar, cante. Cante coritos de fuego, cante salmos de victoria. El diablo no soporta la alabanza de un hijo de Dios que está en prueba. Eso lo confunde, eso lo tortura y lo obliga a soltar la presa. Sonría que el Señor le ama y le quiere libre. Hay muchos cristianos que viven en una cárcel de puertas abiertas. Cristo ya abrió la puerta en la cruz, pero ellos siguen sentados en el rincón oscuro por ignorancia o por falta de fe. La oración de las 3 de la mañana es el acto de levantarse y salir. Usted tiene que apropiarse de su libertad. No acepte la depresión como algo normal. No acepte la enfermedad como su compañera de cuarto. No acepte la escasez como su destino. Esas son prisiones ilegales. Usted tiene la llave en su boca y la llave es el nombre de Jesús. Úsela. A esa hora de la madrugada, ordene al carcelero maligno que se quite de su camino. Diga: espíritu de depresión, te vas ahora mismo. Espíritu de ruina, suelta mi finanza. Espíritu de enfermedad, te seco desde la raíz. Usted tiene la autoridad delegada para hollar serpientes y escorpiones. No tenga miedo de hablarle al enemigo. Él es un perro que ladra, pero no muerde si usted está cubierto con la sangre. Pero tiene que hablar con autoridad, no como quien pide un favor, sino como quien da una orden de desalojo. Alaba lo que él vive. El milagro de Pablo y Silas nos enseña que la adoración provoca la intervención divina. Dios no puede resistirse al clamor de sus hijos en la noche. Cuando usted sacrifica su sueño para estar con Él, Dios dice: ahí hay alguien que me cree, ahí hay alguien que depende de mí, voy a bajar y voy a sacudir su entorno. Quizás usted sienta que la tierra tiembla bajo sus pies, quizás sienta calor, quizás empiece a llorar sin control. Eso es el Espíritu Santo rompiendo las estructuras viejas para traer lo nuevo. Deje que Dios sacuda su vida. A veces Dios tiene que sacudirnos para que se caiga todo lo que no sirve, todo lo que es carnal, todo lo que estorba. Que se caigan las cadenas de la religión, que se caigan las cadenas de la tradición. Queremos ser libres para servirle. Pablo y Silas no salieron corriendo a esconderse, se quedaron para predicarle al carcelero y salvar a su familia. Su liberación tiene un propósito evangelístico. Dios lo quiere libre para que usted sea un testimonio vivo de su poder. Que la gente lo vea y diga: verdaderamente Dios está con él. Así que esta noche prepare su corazón para el rompimiento. No importa cuán profunda sea la cárcel, no importa cuán pesadas sean las cadenas, para Dios no hay nada imposible. A las 3 de la mañana, cuando todo esté en silencio, levante su voz como trompeta, que su alabanza suba como olor fragante ante el trono de la gracia. Y le aseguro por la palabra eterna de Dios que usted sentirá el temblor de la presencia divina. Las puertas se van a abrir de par en par, las cadenas se van a hacer polvo.
Y usted saldrá de esa vigilia caminando en una libertad gloriosa que nadie le podrá quitar. Porque al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. No vuelva atrás, no vuelva al vómito, no vuelva a ponerse el yugo de esclavitud. Camine hacia adelante, hacia la luz, hacia el propósito que Dios tiene para usted. La cárcel se quedó atrás, el cepo se rompió, ahora le toca a usted correr la carrera de la fe con paciencia y con gozo. Gloria a Dios. Oiga bien esto, porque es la brújula que va a determinar si usted llega a buen puerto o si náufraga en el mar de la vida durante el día que está por comenzar. Usted se levanta por la mañana, se lava la cara, se toma el café y sale corriendo a la calle a tomar decisiones. Decide qué negocios hacer, decide con quién juntarse, decide qué comprar, decide cómo regañar a sus hijos. Y lo hace todo confiando en su propia prudencia, confiando en su experiencia o en lo que le dice el vecino. Y por eso es que hay tanto fracaso en el pueblo de Dios. Por eso es que se meten en deuda que no pueden pagar. Por eso es que se asocian con hijos del diablo que los estafan. Y por eso es que sus matrimonios se rompen. Porque caminan a ciegas. Caminan en la carne y no en el espíritu. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Usted necesita dirección divina. Usted necesita que el GPS del cielo le diga doble a la derecha o doble a la izquierda antes de que usted dé el primer paso. Y esa dirección se consigue de madrugada antes de que el ruido del mundo confunda su mente. A las 3 de la mañana el mapa de Dios está abierto sobre la mesa y Él está dispuesto a mostrarle la ruta segura. Alaba lo que Él vive. Vamos a la palabra infalible que se encuentra en el Salmo 143, versículo 8. Este es el clamor de un hombre que sabía que sin Dios estaba perdido en un laberinto. Dice la Escritura, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Sonría si puede. Desglosemos esta joya espiritual. Primero dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Por qué pide misericordia por la mañana? Porque David sabía que sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted necesita un baño de misericordia antes de salir. Usted falló ayer, usted pecó ayer, usted tuvo malos pensamientos ayer. Si usted entra al nuevo día arrastrando la culpa de ayer, el diablo lo va a acusar y lo va a paralizar. Pero si usted se levanta a las 3 de la mañana y recibe la misericordia fresca, usted se limpia, usted se renueva y sale a la calle vestido de gracia. El diablo le va a decir, tú no sirves. Y usted le va a decir, es verdad que no sirvo, pero su misericordia me cubrió esta mañana y ahora soy más que vencedor. Mi alma te alaba, Jesús. Y luego dice la parte clave, hazme saber el camino por donde ande. Oiga la humildad de este rey. Era un rey, tenía consejero, tenía ejército, tenía poder, pero le dice a Dios, no sé por dónde ir, enséñame tú. ¿Cuántos de ustedes son cabezones y obstinados? Dios les pone un semáforo en rojo y ustedes se lo pasan. Dios les dice, no te metas en ese negocio, y ustedes dicen, es que da mucho dinero. Y después vienen llorando, ay pastor, el diablo me engañó. No fue el diablo, fue su propia concupiscencia y su falta de dirección. Si usted hubiera orado de madrugada, Dios le habría dicho, hijo, no firmes ese papel. Hijo, no vayas a ese lugar. El Espíritu Santo es el mejor guía turístico de la vida. Él conoce el final desde el principio. Él sabe que esa calle bonita termina en un precipicio y Él quiere evitarle el dolor, pero tiene que preguntarle, tiene que elevar su alma a Él en la quietud de la noche y esperar la respuesta. Hay poder en Jesús. La madrugada es el momento de calibrar el espíritu. Es como los músicos que afinan los instrumentos antes del concierto. Si usted sale desafinado, su vida va a sonar horrible todo el día. Va a pelear con la esposa, va a gritarle al jefe, va a perder la paciencia en el tráfico. Pero si usted se afina en la presencia de Dios a las 3 de la mañana, usted sale en la nota correcta. Usted sale con paz, sale con sabiduría, sale con el fruto del Espíritu. Y cuando venga la provocación, porque va a venir, usted no va a reaccionar en la carne, usted va a reaccionar en el Espíritu porque ya fue ministrado por el Padre. Hazme saber el camino. A veces el camino de Dios es estrecho y difícil. A veces Dios le va a decir, pide perdón a esa persona. A veces le va a decir, deje ese trabajo. Y a la carne no le gusta. Pero el fin de ese camino es vida y paz. El camino ancho de la perdición parece atractivo, pero su fin es camino de muerte. No se deje llevar por las apariencias. Pídale a Dios que le ponga colirio en los ojos para ver el camino invisible, el camino santo. Alaba lo que Él vive. Usted tiene que ser específico en esta oración de las 3 de la mañana. Presente su agenda a Dios. Dígale, Señor, hoy tengo una reunión importante a las 10. ¿Qué debo decir? Señor, hoy tengo que comprar los materiales para la obra. ¿Dónde los compro? Señor, hoy mi hijo tiene un examen. Dale sabiduría. Involucra a Dios en los detalles. Dios no está demasiado ocupado para sus cosas pequeñas. Él tiene contado hasta los cabellos de su cabeza. Si a Él le importan sus cabellos, ¿cuánto más le importan sus decisiones? Cuando usted le entrega el control de su día a Dios antes de que empiece, usted está asegurando el éxito.
Usted está caminando bajo una cobertura de sabiduría sobrenatural. Y si el diablo le pone una trampa, el Espíritu Santo le va a decir, desvíate a la derecha, ahí hay un lazo. Y usted va a pasarle por el lado al diablo y se va a reír porque Dios lo libró. Sonría, que el Señor le ama y quiere ser su pastor para que nada le falte. Hay una tranquilidad que solo tienen los que oran de madrugada pidiendo dirección. Es la tranquilidad de saber que no están improvisando. El mundo vive improvisando, vive apagando fuegos. El Hijo de Dios vive bajo un plan divino. Usted sabe que sus pasos son ordenados por Jehová. Y si sus pasos son ordenados, aunque caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esa seguridad no se compra con dinero. Esa seguridad se adquiere de rodillas a las 3 de la mañana. Cuando usted siente que Dios le dice, ve tranquilo, yo voy contigo. Ya con eso usted tiene para enfrentar a un ejército de gigantes. No salga de su casa sin la bendición. No salga sin el mapa. No salga sin la luz. Su palabra es lámpara a mi pie y lumbrera a mi camino. Pero la lámpara hay que encenderla en la oración. Si no ora, la lámpara está apagada y usted va a tropezar. Alábalo si puedes. Así que, hermano, no sea sabio en su propia opinión. Reconozca a Dios en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Esta madrugada, cuando se levante, haga esta oración peligrosa. Diga, Señor, no me dejes dar ni un paso fuera de tu voluntad hoy. Si voy a meter la pata, tráncame el paso. Si voy a hablar lo que no debo, ponme un sello en la boca. Prefiero que me detenga a que me deje caminar hacia el error. Esa es la oración de un hombre o una mujer que ama la verdad y teme a Dios. Y le aseguro que Dios honra esa dependencia. Usted va a ver cómo las puertas se abren solas, cómo los problemas se resuelven de forma milagrosa y cómo llega al final del día con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que caminó en el centro de la voluntad de Dios. Levántese, pida misericordia y pida dirección, y su día será un día de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gloria a Dios. Este es un punto vital que toca la fibra más sensible de nuestra humanidad caída, porque el enemigo más grande que usted tiene no es el diablo, no son los demonios, no es el vecino chismoso, ni es la crisis económica. El enemigo más grande duerme con usted, come con usted y se mira en el espejo con usted. Ese enemigo se llama la carne, su propia naturaleza carnal que se opone a Dios y que le encanta el pecado. Usted puede reprender al diablo y él huye, pero usted no puede reprender a su carne. Usted tiene que crucificarla y someterla. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Quieren vivir en victoria, pero alimentan la carne con televisión, con comida, con placeres y dejan al espíritu raquítico sin oración. Y cuando viene la tentación, cuando pasa la mujer prohibida, cuando le ofrecen el dinero sucio, cuando le provocan la ira, usted cae redondo porque no tiene fuerza para resistir. ¿Su espíritu quiere agradar a Dios? Claro que sí. Usted llora en el culto y promete que va a cambiar, pero cuando sale a la calle su carne toma el control porque es más fuerte que su espíritu. La única manera de invertir esa ecuación, de hacer que su espíritu sea Hércules y su carne sea un enano, es a través de la vigilia y la oración de madrugada. Alaba lo que él vive. Vamos a la advertencia solemne que salió de los labios del maestro en el momento más crítico de su ministerio, allá en el huerto de Getsemaní. Está escrita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Jesús sabía que la hora de las tinieblas había llegado. Sabía que Pedro lo iba a negar y que los demás iban a huir. Y les dio la clave para no fracasar, pero ellos prefirieron dormir. Dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sonría si puede. Oiga bien lo que dice. No dice, oren para que la tentación no venga. La tentación va a venir. Es inevitable mientras estemos en este cuerpo mortal. Dice, oren para que no entréis. Es decir, para que cuando la tentación toque a la puerta, usted no le abra, usted no entre en su juego, usted no caiga en su trampa. Y da la razón, porque la carne es débil. Por muy santito que usted se crea, por muy líder que sea, su carne es traicionera. Si usted se descuida, si usted deja de orar, su carne lo va a vender por 30 monedas de plata como le pasó a Judas, o lo va a hacer negar a su Señor como le pasó a Pedro. Mi alma te alaba, Jesús. Piensa en este momento. Si Pedro hubiera obedecido a Jesús y hubiera orado esa hora en lugar de roncar, la historia hubiera sido diferente. Quizás hubiera tenido la fuerza para pararse frente a la criada y decir, sí, yo conozco a Jesús y no me avergüenzo. Pero como estaba borracho de sueño, como estaba débil espiritualmente, cuando vino la presión, su carne llena de miedo tomó el control y lo hizo pecar. ¿Cuántos de ustedes lloran lágrimas amargas como Pedro porque cayeron en adulterio, porque volvieron al vicio, porque explotaron en ira y dañaron a su familia? Y dicen, Señor, yo no quería hacerlo. Yo sé que no quería, su espíritu estaba dispuesto, pero su carne estaba débil porque usted no veló. Usted no se levantó a las 3 de la mañana a llenar el tanque de gasolina espiritual. Usted salió a la guerra con el rifle descargado. Y en la guerra espiritual, soldado que se duerme no se lo lleva la corriente, se lo lleva el diablo. Hay poder en Jesús. Usted tiene que entender que la oración de las 3 de la mañana es su armadura. Es ahí donde usted se viste de poder para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme.
Usted tiene que ser honesto con Dios a esa hora de la madrugada. No venga con hipocresía religiosa. Usted sabe cuál es su pata coja. Usted sabe qué es lo que lo hace tambalear. Si su debilidad son las mujeres o los hombres, levántese a las 3 de la mañana y grite socorro. Dígale: Señor, mi carne es débil, me gustan las cosas que no me convienen, siento que voy a resbalar, dame fuerza de búfalo. Pon un vallado alrededor de mis ojos. Hazme tener asco del pecado. Si su debilidad es la lengua, que le gusta el chisme o la maldición, pídale a Dios que le ponga un carbón encendido en los labios, como el profeta Isaías. Esa oración preventiva es la que salva vidas. El Señor nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa petición hay que hacerla antes de salir de la casa. Si usted espera tener la tentación enfrente para orar, ya es tarde, ya la carne se encendió. Usted tiene que apagar el fuego antes de que empiece, echándole baldes de agua viva en la oración de madrugada. Alaba lo que Él vive. La palabra velar significa estar alerta, estar con los ojos abiertos como un centinela en la torre. A las 3 de la mañana usted está velando sobre su propia alma. Usted está chequeando los muros de su ciudad espiritual para ver si hay grietas. Y si encuentra una grieta, usted la repara con oración y ayuno. Usted le dice al Señor: aquí hay una debilidad, fortaléceme. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es el fruto del espíritu que le permite decirle no a la carne. Pero ese fruto hay que regarlo. Si usted no riega la planta del dominio propio con la oración diaria, se seca y los deseos de la carne crecen como hierba mala y lo ahogan. No se confíe de sus años en el Evangelio. David era un hombre conforme al corazón de Dios y cayó en adulterio y asesinato porque se quedó durmiendo en el palacio cuando debía estar en la guerra. No baje la guardia. El diablo es paciente y espera el momento oportuno. Pero si usted es un hombre, una mujer de altar, un cristiano que vive de rodillas, el diablo no va a encontrar por dónde entrar porque usted está lleno, rebosante del Espíritu Santo. Así que, hermano, deje de jugar con su salvación. La carne no se mejora con el tiempo. La carne hay que matarla todos los días. Pablo decía: cada día muero y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, qué terrible, ser eliminado después de haber predicado. Que eso no le pase a usted. Levántese a las 3 de la mañana y declare la muerte de su yo. Diga: Señor, hoy clavo mi carne en la cruz. Hoy decido que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pida fuerzas sobrenaturales. Diga: Señor, hoy voy a ser tentado, lo sé, pero tú eres mi roca y mi castillo. En ti me refugio. Y le aseguro que cuando venga la prueba, usted va a sentir una fuerza extraña, una firmeza que no es suya, y va a poder decir como José ante la esposa de Potifar: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y va a salir corriendo en victoria. La santidad es posible, la pureza es posible, la victoria sobre el vicio es posible, pero solo para aquellos que saben velar y orar mientras otros duermen. Sonría que el Señor le ama y le quiere santo y sin mancha, gloria a Dios. Y finalmente llegamos al secreto mejor guardado de los generales de Dios, a la sustancia indispensable que hace que la maquinaria de su vida espiritual funcione sin chirrido y sin romperse. Usted puede tener conocimiento bíblico, puede tener buenas intenciones, puede tener años en la iglesia, pero si usted no tiene unción fresca del Espíritu Santo, usted es como un carro último modelo sin gasolina o sin aceite en el motor. Se ve bonito por fuera, tiene asientos de cuero, brilla con la cera, pero cuando trata de arrancarlo no va para ningún lado. Y si lo empuja, termina fundiendo el motor. ¿Cuántos líderes, pastores y hermanos están fundidos hoy en día? Están quemados, están amargados, hacen las cosas por rutina mecánica, pero ya no hay vida, ya no hay fuego, ya no hay resultados. Tratan de echar fuera demonios y los demonios se les ríen en la cara. Tratan de predicar y la gente se duerme. ¿Por qué? Porque están tratando de pelear las batallas de hoy con el aceite de hace 20 años. Y el aceite viejo se pone rancio, pierde su viscosidad y empieza a oler mal. Alaba lo que Él vive. Usted necesita una renovación diaria. Usted necesita que el cielo le derrame unción fresca cada madrugada para enfrentar los nuevos demonios y los nuevos retos que trae el nuevo día. Vamos a la promesa de poder que el salmista declaró con una convicción que hace temblar las tinieblas. Está en el Salmo 92, versículo 10. Aprópiese de esta palabra ahora mismo. Dice la Escritura: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Sonríe si puede. Fíjese en la conexión que hace la palabra. Primero habla de aumentar la fuerza como las del búfalo. El búfalo es un animal de una fuerza imparable, un animal que no le tiene miedo a la tormenta, que cuando viene la tempestad la enfrenta de frente. Y luego dice: seré ungido con aceite fresco. La fuerza sobrenatural del búfalo viene como consecuencia de la unción fresca. Sin aceite no hay fuerza, sin aceite usted es débil. El diablo sabe distinguir perfectamente entre un cristiano religioso y un cristiano ungido. Al religioso el diablo lo ignora o lo usa de juguete. Pero cuando el diablo ve a un hombre o una mujer que brilla con el aceite fresco de la presencia de Dios, él dice: cuidado, ahí viene uno peligroso. Ahí viene uno que tiene el respaldo del cielo. Mejor me quito del medio. Mi alma te alaba, Jesús. La unción no es un título.
La unción es la capacidad divina para romper yugo. La Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Usted tiene problemas en su trabajo que son como un yugo pesado. Tiene problemas en su matrimonio que lo tienen asfixiado. Tiene vicios que lo tienen encadenado. Usted ha tratado de romper eso con psicología, con fuerza de voluntad, con consejos de amigos y nada funciona. El yugo sigue ahí. ¿Por qué? Porque el yugo es espiritual y solo la unción del Espíritu Santo tiene la química celestial para pudrir ese yugo hasta que se caiga a pedazos. Pero esa unción hay que ir a buscarla a la fuente. Dios no le va a mandar el aceite por correo electrónico mientras usted duerme. Usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana, presentarse en el taller del maestro y decirle: Señor, revísame el nivel de aceite. Estoy seco, estoy vacío, me he gastado en la batalla de ayer. Lléname de nuevo, úngeme la cabeza, que mi copa rebose. Y cuando usted hace eso, el Espíritu Santo abre las ventanas de los cielos y derrama sobre usted una gracia, un poder y una autoridad que lo hace invencible. Hay poder en Jesús. Usted tiene que entender que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y la unción también tiene que ser nueva. El maná que caía en el desierto servía solo para un día. Si los israelitas trataban de guardar maná para el día siguiente, se llenaba de gusanos y apestaba. Lo mismo pasa con la unción. Usted no puede vivir hoy de la gloria que sintió en el culto del domingo pasado. Eso ya pasó. Hoy es martes, hoy es miércoles y hoy el diablo tiene trampas nuevas. Usted necesita pan fresco y aceite fresco hoy. Si usted trata de ministrar a su familia o enfrentar su crisis con la experiencia del pasado, va a fracasar, va a oler a rancio. Y el mundo allá afuera está cansado de religión rancio. El mundo quiere ver vida, quiere ver poder, quiere ver algo que sea real. Cuando usted baja de la montaña de la oración a las 3 de la mañana, su rostro tiene que brillar como el de Moisés. La gente tiene que notar que usted estuvo con Dios. Su esposa tiene que notarlo, sus hijos tienen que notarlo, su jefe tiene que notarlo. Tienen que decir: yo no sé qué tiene este hombre hoy, pero hay algo diferente, hay una paz, hay una sabiduría, hay un poder que no es normal. Eso es el aceite fresco, alaba lo que él vive. El aceite también sirve para lubricar. En la maquinaria de la vida hay mucho roce. Roce con los compañeros de trabajo, roce con los vecinos, roce en la familia. Ese roce produce calor, produce ira, produce pleitos y desgaste. Cuando no hay aceite, las piezas chirrían y se rompen. Por eso hay tantos divorcios y tantas divisiones en la iglesia, porque están secos. Tratan de funcionar en la carne y chocan unos con otros. Pero cuando hay aceite fresco, el roce desaparece. La unción lo hace a usted manso, lo hace paciente, lo hace amoroso. Donde antes había un pleito, ahora hay una palabra suave que aplaca la ira. Donde antes había tensión, ahora hay fluidez. Usted resbala los insultos, resbala las ofensas, nada se le pega porque usted está aceitado por el Espíritu Santo. Sonría que el Señor le ama. Pídale a Dios esa lubricación divina. Señor, úngeme para soportar al jefe necio. Úngeme para amar a la esposa difícil. Úngeme para tener paciencia con los hijos rebeldes. Y usted verá cómo las relaciones sanan y cómo la maquinaria de su vida empieza a marchar suavemente hacia el propósito de Dios. Además, el aceite en la antigüedad se usaba para sanar las heridas de las ovejas. El pastor ungía la cabeza de la oveja para que los insectos no la molestaran y para curar sus rasguños. Usted sale a la calle y el mundo lo hiere. Recibe desprecios, recibe malas noticias, recibe ataques verbales. Si usted no se unge, esas heridas se infectan y se convierten en amargura. Usted necesita el aceite de la madrugada para sanar su alma. A esa hora el buen pastor viene y le unge las heridas de ayer, le quita el dolor del rechazo, le quita el ardor de la traición, le restaura el alma. Y entonces usted puede salir al nuevo día sano, sin rencor, listo para amar y perdonar de nuevo. No salga a la calle herido, porque una persona herida hiere a los demás. Salga sanado, salga vendado y suavizado por el bálsamo de Galaad. Esa es la garantía de que usted no va a explotar a la primera provocación. Usted está blindado por la unción. Así que, hermano, no tome esto a la ligera. La petición de aceite fresco es una cuestión de supervivencia espiritual. Esta próxima madrugada, cuando se levante, haga de esto su prioridad. No pida cosas, pida a Dios mismo. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Pida más de Él. Dígale: Señor, no quiero dar un paso si tu presencia no va conmigo. No quiero abrir la boca si no estás tú en mis palabras. Úngeme desde la coronilla hasta la planta de los pies, que yo sea una antorcha encendida en medio de las tinieblas. Y le aseguro que Dios, que da el Espíritu sin medida a quien se lo pide, lo va a empapar de su gloria. Usted va a sentir el fuego, va a sentir la electricidad del cielo recorriendo su cuerpo. Y cuando salga de su cuarto, los demonios van a temblar, las enfermedades van a huir y las circunstancias se van a alinear a la voluntad de Dios, porque usted no va solo. Usted va investido de la autoridad del Altísimo. Levántese, reclame su unción y camine en la fuerza del búfalo, porque este es su día de victoria. Gloria a Dios. ¿Alguna vez te has sentado a la mesa con tu propia familia y te has sentido completamente solo? Es una de las heridas más dolorosas de la vida, vivir bajo el mismo techo pero habitar en mundos diferentes. Es el muro de hielo entre tú y tu cónyuge. Es la distancia abismal con tus hijos.
Son las palabras hirientes que se dijeron hace años y que todavía resuenan en las paredes de tu hogar, creando una atmósfera de tensión, frialdad y resentimiento. Miras a los tuyos y te preguntas, ¿en qué momento nos perdimos? ¿Cómo dejamos que el amor se convirtiera en esta rutina vacía? Y el enemigo te susurra, es que son incompatibles, es que hay demasiada historia, es que nunca van a cambiar. Pero ¿y si te dijera que el conflicto en tu casa no es un problema de personalidades, sino una estrategia de guerra? ¿Y si te dijera que el diablo ataca tu mesa porque odia que tu familia refleje la imagen de Dios? Hoy la tregua falsa se termina. Hoy comienza la verdadera paz. En la enseñanza que estás a punto de recibir, no te voy a dar consejos de convivencia, te voy a entregar las herramientas para una cirugía espiritual. Vamos a desenterrar la raíz de amargura que ha envenenado tu linaje. Vamos a romper los ciclos de dolor heredados. Y te guiaré en la oración que tiene el poder de derribar los muros del orgullo, sanar las heridas del pasado y volver a unir lo que el hombre y el diablo separó. Así que, si anhelas que tu casa vuelva a ser un refugio, si estás listo para dejar de pelear con tu familia y empezar a pelear por ella, entonces prepara tu corazón, porque hoy Dios restaura el altar de tu hogar. Comencemos. Amados, existe un dolor silencioso que recorre los pasillos de miles de hogares cristianos, un dolor que a menudo escondemos detrás de sonrisas dominicales y puertas cerradas. Es el dolor de la mesa fragmentada. Es la angustia de sentarse a cenar y sentir el frío glacial de la indiferencia entre esposos. Es la silla vacía del hijo que se fue lleno de ira y que no ha llamado en meses. Es la tensión eléctrica entre hermanos que no se hablan, o la distancia abismal que separa padres de hijos que viven bajo el mismo techo pero habitan en mundos diferentes. Miramos nuestra familia y en lugar de ver el refugio de paz que soñamos, vemos un campo minado de heridas abiertas, silencios castigadores y una desunión que parece irreparable. A menudo, en nuestra desesperación, tratamos de explicar este caos con razones humanas. Decimos, es que tenemos caracteres incompatibles, es la brecha generacional, es que él es muy terco, es que ella nunca olvida. Y al reducir el conflicto a una cuestión de personalidad o psicología, cometemos el error estratégico más grave. Subestimamos la naturaleza de la batalla. Lo que está sucediendo en tu familia no es una simple disfunción social, es un asedio espiritual calculado. Tu familia está bajo ataque no porque sea disfuncional, sino porque es divina en su diseño. Para entender la ferocidad con la que el infierno golpea nuestros hogares, debemos regresar al principio, al plan original del arquitecto. La familia no es una invención de la sociología ni una idea conveniente para la supervivencia de la especie. La familia es la primera institución creada por Dios. Antes de que hubiera una iglesia, antes de que hubiera un gobierno, antes de que hubiera una nación de Israel, hubo una familia. En el libro de Génesis capítulos 1 y 2, vemos que la culminación de la obra creativa de Dios fue establecer el matrimonio y la familia como la base de su gobierno en la tierra. Dios diseñó a la familia con un propósito supremo: ser el espejo de su propia imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27 declara, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. La imagen completa de Dios no se refleja en el individuo solitario, se refleja en la unidad de la diversidad, en el amor que fluye entre los miembros de una familia, imitando la perfecta unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando una familia vive en armonía, en perdón y en amor, le está gritando al mundo, sin palabras, cómo es Dios. Es una predicación visual de su naturaleza. Y esta es precisamente la razón por la que Satanás, el enemigo de Dios, odia tu mesa con un odio antiguo y visceral. Él no puede atacar a Dios directamente. Dios es intocable en su trono. Así que el enemigo ataca lo que más se parece a Dios en la tierra, tu familia. Su objetivo al sembrar división entre tú y tu cónyuge o entre tú y tus hijos no es solo hacerte infeliz. Su objetivo es vandalizar la imagen de Dios. Él quiere tomar el espejo de tu familia y romperlo en 1000 pedazos para que cuando el mundo mire no vea el amor de Dios, sino el caos, el odio y la fragmentación. El conflicto en tu hogar es un intento de blasfemia contra el diseño del Creador. Además, la familia es el semillero del reino. Es el lugar diseñado por Dios para transmitir la fe, los valores y la bendición de una generación a la otra. El profeta Malaquías en el capítulo 2, versículo 15 pregunta, ¿y por qué uno hizo Dios a la pareja? Y responde, porque buscaba una descendencia para Dios. La familia es la fábrica de legados. Es el mecanismo de Dios para perpetuar su verdad en la tierra. Si el diablo logra destruir la unidad de tu familia hoy, él sabe que está comprometiendo la fe de tus nietos mañana. La división es su estrategia para cortar la línea de suministro del reino. Él quiere que tus hijos crezcan en un ambiente de guerra para que rechacen al Dios de sus padres. Por lo tanto, cuando ves que una discusión pequeña se convierte en una guerra mundial en tu cocina, cuando sientes ese resentimiento irracional surgir de la nada, cuando ves cómo los lazos de sangre se rompen por orgullo, debes despertar. No estás luchando contra tu hermano, no estás luchando contra tu madre.
Estás luchando contra un espíritu de división, un principado de las tinieblas cuya única misión es fragmentar la mesa. Él quiere que cada uno coma solo, en su cuarto, aislado, amargado y desconectado. Porque él sabe lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 2. Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. La división es la antesala de la destrucción. El enemigo divide para vencer. Divide a los esposos para destruir el matrimonio. Divide a los padres de los hijos para destruir la autoridad. Divide a los hermanos para destruir la fuerza de la unidad. Pero reconocer este ataque es el primer paso hacia la victoria. Debemos dejar de ver a nuestros familiares como los villanos de la historia. Ellos, al igual que nosotros, son víctimas de una estrategia espiritual, heridos por un bombardeo invisible. El dolor que sientes por las heridas del pasado es real, pero no es el final. Es el campo de batalla donde Dios quiere plantar su bandera de restauración. Dios no ha terminado con tu familia. El diseño original sigue vigente y aunque la mesa esté fragmentada hoy, el carpintero de Nazaret sabe cómo restaurar lo que está roto. Él es experto en tomar pedazos dispersos y volver a unirlos con el pegamento de su gracia. Pero para que esa restauración comience, debemos dejar de mirar los síntomas superficiales y atrevernos a mirar debajo de la superficie hacia la raíz venenosa que ha estado alimentando este conflicto durante años. Debemos desenterrar la raíz de amargura. Muchas veces miramos el árbol genealógico de nuestra familia y solo vemos los frutos podridos que cuelgan de las ramas. Vemos los gritos, la frialdad, la falta de respeto, la distancia emocional. Y en nuestro intento desesperado por arreglar a nuestra familia, sacamos las tijeras de podar y tratamos de cortar esos comportamientos. Intentamos corregir el tono de voz, intentamos forzar una cena juntos, intentamos imponer reglas de convivencia. Pero para nuestra frustración, poco tiempo después, el fruto podrido vuelve a aparecer, a veces más grande y más tóxico que antes. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios y en la naturaleza la calidad del fruto nunca se determina en las ramas, se determina bajo la tierra. El problema de tu familia no son las ramas del conflicto, es la raíz de amargura. El autor de la carta a los Hebreos, con una precisión quirúrgica, nos da el diagnóstico divino de la enfermedad familiar más común y letal. En el capítulo 12, versículo 15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta no es una advertencia poética, es una descripción técnica de una estructura espiritual demoníaca que crece en la oscuridad del corazón humano y que tiene el poder de destruir generaciones enteras. Debemos entender la naturaleza de una raíz. Una raíz, por definición, es invisible. Está escondida bajo la superficie, nadie la ve, nadie la nota, a menudo ni siquiera la persona que la tiene. Pero aunque está oculta, es la fuente de alimentación de todo el árbol. En nuestra familia, las raíces de amargura son esas ofensas antiguas, esas heridas profundas que nunca fueron sanadas, sino que fueron enterradas vivas. Es la palabra hiriente que un padre le dijo a su hijo hace 20 años: nunca serás nada. El hijo creció, sonríe, tiene su propia vida, pero esa palabra se convirtió en una raíz que hoy alimenta su inseguridad y su incapacidad para conectarse emocionalmente con sus propios hijos. Es la preferencia, el favoritismo que una madre mostró por un hermano sobre otro. Esa injusticia nunca hablada se convirtió en una raíz de celos y competencia que hoy hace que esos hermanos ya adultos no se soporten en la mesa de Navidad. Es la traición conyugal que ocurrió hace una década. Se decidió perdonar y olvidar sin procesar el dolor, pero la raíz quedó allí y hoy se manifiesta como una frialdad sexual y una desconfianza crónica que está asfixiando el matrimonio. El gran peligro de la raíz de amargura es que crece. El tiempo no sana las raíces. El tiempo solo les permite profundizarse. Cuanto más tiempo pasa una ofensa sin ser llevada a la luz y tratada con la gracia de Dios, más se enreda alrededor del corazón, se endurece, se calcifica y comienza a cambiar la personalidad de la familia. Lo que comenzó como una herida, me dolió lo que hiciste, se convierte en un juicio, eres una mala persona. Luego en una fortaleza, nunca más confiaré en ti, y finalmente en una identidad, somos una familia rota. El versículo de Hebreos nos dice que esta raíz tiene dos efectos devastadores. Primero, os estorbe. La amargura es un obstáculo, bloquea el fluir del amor. ¿Alguna vez has tratado de amar a un familiar amargado? Es como chocar contra una pared. No importa cuánto amor les des, la raíz de amargura lo filtra, lo distorsiona y lo convierte en sospecha. La amargura bloquea la gracia de Dios, impide que la unción del Espíritu Santo fluya libremente en el hogar, es un tapón espiritual. Segundo, y más trágico, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es altamente contagiosa. Es un veneno que se filtra en el agua que bebe toda la familia. Un padre amargado con la vida, con su jefe o con su propio padre, contamina la atmósfera de toda la casa. Sus hijos beben de esa amargura en cada cena, en cada comentario sarcástico, en cada explosión de ira. Sin darse cuenta, los hijos absorben la ofensa de los padres
Empiezan a odiar a las personas que sus padres odian. Empiezan a desconfiar de la autoridad. Empiezan a replicar el cinismo. La sangre de la familia se contamina espiritualmente. La amargura de uno se convierte en la herencia de todos. ¿Cómo sabemos si hay una raíz de amargura operando en nosotros o en nuestra familia? La evidencia más clara es la reacción desproporcionada. Cuando un pequeño desacuerdo actual provoca una explosión volcánica de ira o un llanto incontrolable, es una señal segura de que se ha tocado una raíz antigua. La persona no está reaccionando a lo que pasó hoy, está reaccionando a 20 años de dolor acumulado que ha brotado de golpe. Es el botón que cuando se presiona detona una carga nuclear emocional. Para sanar a nuestra familia debemos tener la valentía de dejar de podar las ramas y agarrar la pala. Debemos estar dispuestos a escarbar en el pasado, no para quedarnos allí, sino para encontrar la raíz. Debemos preguntarle al Espíritu Santo dónde empezó esto, cuál es la ofensa original, quién hirió a quién y nunca se resolvió. A menudo descubriremos que la raíz no es lo que pensábamos. Descubriremos que la rebeldía de un adolescente no es odio hacia sus padres, sino una raíz de amargura por sentirse comparado o ignorado. Descubriremos que la frialdad de una esposa no es falta de amor, sino una raíz de amargura por promesas incumplidas años atrás. Dios no puede sanar lo que nos negamos a exponer. La raíz de amargura prospera en la oscuridad, en el secreto, en el de eso no se habla. Pero en el momento en que la exponemos a la luz, en el momento en que la confesamos, Señor, estoy amargado, estoy herido, todavía me duele lo que me hicieron. En ese instante, el hacha de la gracia golpea la raíz, el veneno deja de fluir. La oración que une a la familia no puede ser una oración superficial, debe ser una cirugía profunda. Debe ser una oración que le da permiso a Dios para entrar en los sótanos de nuestra historia familiar, levantar las alfombras donde hemos barrido nuestra basura emocional y arrancar de una vez y para siempre la planta venenosa que ha estado matando nuestro jardín. Pero arrancar la raíz en nuestra propia vida es solo el comienzo. A menudo descubrimos que esa raíz no empezó con nosotros, sino que es parte de un ciclo mucho más antiguo, una herencia de dolor que se ha transmitido como un bastón en una carrera de relevo generacional. Hay un momento aterrador en la vida de casi todo adulto, un instante de revelación que nos detiene en seco. Ese momento en medio de una discusión acalorada o justo después de haber reaccionado con ira ante un error de nuestros hijos, cuando nos escuchamos a nosotros mismos y un escalofrío nos recorre la espalda al pensar: ¿estoy sonando exactamente igual a mi padre o me estoy convirtiendo en mi madre? Juramos que nunca seríamos como ellos. Odiamos sus gritos, su frialdad, su alcoholismo o su pasividad. Nos prometimos nosotros mismos que nuestra familia sería diferente. Y sin embargo, como si estuviéramos siguiendo un guión invisible escrito por un autor fantasma, nos encontramos repitiendo los mismos errores, cayendo en los mismos pozos y lastimando a nuestros seres amados de la misma manera en que fuimos lastimados nosotros. Este fenómeno no es una coincidencia, ni es simplemente una conducta aprendida por imitación psicológica. La Biblia lo identifica con una palabra específica y pesada: iniquidad. Mientras que el pecado es el acto de desobediencia individual, la iniquidad es la torcedura del carácter, la inclinación al mal que se transmite espiritualmente a través de la línea de sangre, es la fuerza gravitacional de la historia familiar que tira de nosotros hacia los patrones de dolor de nuestros antepasados. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, nos da una descripción perfecta de esta herencia negativa. Él habla de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fíjate en el lenguaje. Es una manera de vivir, un estilo de vida, un patrón de conducta, una forma de reaccionar que no inventamos nosotros, la recibimos, nos fue legada como una herencia no deseada. Y Pedro la llama vana, es decir, vacía, inútil, destructiva. ¿Cómo se ve esta herencia en la mesa de la familia? Se ve como el ciclo del divorcio. La abuela se divorció, la madre se divorció y ahora la hija, ante la primera crisis matrimonial, siente un impulso irracional de huir y divorciarse porque hay un espíritu de rechazo y abandono operando en el linaje. Se ve como el ciclo de la ira. El abuelo era un hombre violento, el padre era un hombre de grito, y ahora el hijo, que es un buen hombre, se transforma en un monstruo de rabia cuando se siente irrespetado, golpeando la mesa con la misma furia que tanto temía de niño. Se ve como el ciclo del silencio y la frialdad. Familias enteras que nunca aprendieron a expresar amor, donde el afecto es visto como debilidad y esa frialdad se pasa como un manto de hielo de generación en generación. El enemigo es un legalista que estudia nuestra historia. Él conoce los botones de tu familia, sabe qué tentaciones hicieron caer a tu padre y usará las mismas tácticas contigo. En el mundo espiritual, esto a menudo se manifiesta a través de lo que se llaman espíritus familiares. No son espíritus amigables, son espíritus demoníacos que están familiarizados con tu linaje. Han observado las debilidades de tu apellido por 100 años y saben exactamente dónde presionar para causar la misma división y el mismo dolor.
Pero la tragedia más grande no es tener esta herencia. La tragedia es aceptarla. Es decir, bueno, así somos los tu apellido, tenemos carácter fuerte, en esta familia no tenemos suerte en el amor, es que lo llevo en la sangre. No, al decir eso, estás firmando un acuerdo de paz con el enemigo. Estás validando la maldición. Estás aceptando que el guión del pasado dicte el futuro de tus hijos. La intervención divina comienza cuando alguien en el linaje se pone de pie y dice no más. El ciclo se detiene cuando un miembro de la familia, lleno del Espíritu Santo, decide convertirse en un rompedor de brechas. Tú has sido llamado a ser el punto de inflexión. Tú has sido llamado a ser el filtro divino que detiene la basura tóxica del pasado y deja fluir solo la bendición hacia el futuro. ¿Cómo rompemos este ciclo de herencia dolorosa? No es con fuerza de voluntad. No basta con decir voy a tratar de no gritar. Necesitamos un poder superior al de nuestra sangre natural. Necesitamos la sangre de Cristo. El versículo de Pedro continúa diciendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesús es el agente químico divino que rompe la estructura molecular de la iniquidad. El proceso de liberación requiere que identifiques el patrón, no lo niegues, nómbralo. ¿Es el adulterio? ¿Es la mentira? ¿Es el abuso verbal? ¿Es la manipulación matriarcal? Una vez identificado, debes ir a la corte del cielo y presentar un arrepentimiento vicario. Esto significa pedir perdón no solo por tu participación en ese pecado, sino por la participación de tus padres y abuelos. Es orar como Daniel. Hemos pecado nosotros y nuestros padres. Al confesar el pecado del linaje, le quitas al enemigo el derecho legal de usar ese pecado contra ti y tus hijos. Y luego debes renunciar verbalmente a esa herencia. Debes declarar en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de ira de mi padre, renuncio al espíritu de divorcio de mi madre. Corto el cordón umbilical espiritual que me alimenta con este veneno. Declaro que yo no soy esclavo de mi pasado familiar. Soy una nueva criatura en Cristo. Mi herencia no es la amargura de mis antepasados. Mi herencia es la paz del reino de Dios. Este es el momento de la reescritura del guión. Cuando cortas el patrón, el dolor se detiene contigo. Tus hijos ya no tendrán que luchar contra los mismos demonios que tú luchaste. Le estás regalando un terreno limpio. Le estás dando una plataforma de victoria en lugar de un pozo de derrota. La maldición generacional se convierte en una bendición generacional porque un valiente se atrevió a enfrentar el fantasma del pasado y decirle tú no tienes lugar en mi mesa. Tú eres el Abraham de tu familia, llamado a salir de la tierra de la idolatría de tus padres para caminar hacia una tierra nueva de promesa. La decisión de sanar tu historia familiar es el regalo más grande que puedes darle a las generaciones que aún no han nacido. Es cambiar el destino de tu apellido para siempre. La trampa más grande que nos impide sanar a nuestra familia es la expectativa de la justicia. Nos sentamos en el trono de nuestro dolor, aferrados a nuestro derecho de estar ofendidos, y declaramos yo perdonaré cuando Él me pida perdón. Yo soltaré mi enojo cuando ella reconozca lo que hizo. Yo restauraré la relación cuando ellos cambien. Y así convertimos el perdón en una transacción comercial, en un intercambio de rehenes. Condicionamos nuestra libertad a la conducta de quien nos hirió. Y como la persona que nos ofendió a menudo es demasiado orgullosa, demasiado ciega o demasiado herida para pedir perdón, nos quedamos atrapados en un limbo de amargura eterna, esperando una disculpa que quizás nunca llegue. Hoy el Espíritu Santo nos llama a subir a un nivel superior, a operar bajo una ley del reino que desafía toda lógica humana y rompe toda la cadena de rencor, la ley del perdón unilateral. Esta es la revelación de que el perdón no requiere el acuerdo de dos partes. El perdón es una llave que tú tienes en tu bolsillo y que puedes girar en cualquier momento sin el permiso, sin el conocimiento y sin el arrepentimiento de tu ofensor. El perdón unilateral no es debilidad, es la máxima expresión de autoridad espiritual. Es el acto de decidir que tu paz interior y tu conexión con Dios son demasiado valiosas como para dejarlas en manos de la conducta de otra persona. Cuando dices no perdono hasta que cambie, le estás entregando el control remoto de tus emociones a tu ofensor. Le estás dando el poder de dictar si hoy tienes gozo o amargura. Pero cuando perdonas unilateralmente, recuperas el control. Le estás diciendo al enemigo, esta persona ya no me debe nada. He cancelado su deuda y por lo tanto ya no tiene poder para herirme. El modelo bíblico supremo de esta ley es José en Egipto. Sus hermanos no solo lo insultaron, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y le robaron los mejores años de su juventud. José pasó 13 años en esclavitud y prisión por culpa de ellos. Tenía todo el derecho humano, legal y emocional para odiarlo, para vengarse, para exigir una humillación pública antes de considerar la misericordia. Pero cuando sus hermanos finalmente aparecieron ante él, temblando de miedo, José no esperó a que ellos entendieran la magnitud de su crimen. Él ya había hecho el trabajo en la cárcel. Él ya había perdonado en lo secreto. En Génesis capítulo 45, José no les cobra la factura, les revela el propósito. Les dice, no os entristezcáis.
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José pudo ver la mano de Dios porque no tenía la viga del rencor en su ojo. Su perdón unilateral liberó a sus hermanos del miedo a la muerte, pero más importante aún, liberó a José del veneno de la amargura y le permitió ser el salvador de su familia. Si José hubiera esperado una disculpa perfecta, Egipto y su familia habrían perecido. Debemos entender la diferencia vital entre perdón y reconciliación. El perdón es solo tuyo, es vertical, entre tú y Dios, es cancelar la deuda. La reconciliación es entre tú y el otro. Requiere que la otra persona se arrepienta y que la confianza sea reconstruida. Es posible que por razones de seguridad o toxicidad no puedas reconciliarte con un familiar abusivo, pero siempre puedes perdonarlo, puedes liberarlo de la cárcel de tu juicio. ¿Qué es esta cárcel? Cuando juzgamos a un familiar, cuando lo etiquetamos, él es un egoísta, ella es una mentirosa, lo encerramos en una celda mental. Lo definimos por su peor momento y al hacerlo le quitamos la oportunidad de cambiar. Nuestras palabras de juicio actúan como barrotes que los mantienen atados a su pasado, pero el perdón abre la celda. El perdón dice: te libero de la etiqueta, te doy permiso para cambiar y aunque no cambie, yo te libero de mi demanda de justicia. El acto de perdonar es en esencia un acto de fe en el juez justo. Es decirle a Dios: Padre, esta persona me debe mucho, me debe una infancia feliz, me debe respeto, me debe fidelidad, pero yo me doy cuenta de que ellos están en bancarrota emocional, no tienen con qué pagarme. Así que transfiero la deuda, ya no les cobro a ellos, te entrego la factura a ti, tú eres el juez. Tú lidia con ellos y tú eres mi proveedor, tú restitúyeme lo que ellos me robaron. Al hacer esto, cortas el cordón umbilical del dolor, la herida deja de palpitar. La energía que gastabas odiando ahora está disponible para amar y para orar. Te conviertes en un canal limpio. Y muchas veces es precisamente cuando soltamos el juicio y ofrecemos gracia inmerecida que el corazón duro de nuestro familiar finalmente se rompe. La bondad de Dios manifestada a través de tu perdón unilateral es lo que lo guía al arrepentimiento. Tu familia no necesita un juez más, el mundo ya lo juzga suficiente. Tu familia necesita un José, necesita a alguien con la fuerza espiritual suficiente para absorber el golpe del mal y devolver bendición. Alguien que tenga la llave de la cárcel en la mano y esté dispuesto a abrir la puerta no porque ellos lo merezcan, sino porque Él es libre. El campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra por la unidad familiar no es la sala del tribunal, ni siquiera es el altar de oración, es la mesa del comedor. Es en las conversaciones diarias, en los intercambios casuales, en las reacciones bajo presión, donde se forja el destino de nuestra casa. Y el arma más letal que hemos estado usando contra nuestra propia sangre, a menudo sin darnos cuenta de su poder radiactivo, es nuestra lengua. Podemos ayunar por la unidad y orar por el amor, pero si nuestra boca sigue disparando palabras de crítica, sarcasmo y condenación, estamos demoliendo con una mano lo que intentamos construir con la otra. La sanidad de la familia es imposible sin la sanificación de nuestra comunicación. El libro de Proverbios, la fuente de sabiduría práctica de Dios, nos entrega una ley espiritual que gobierna la atmósfera de cada hogar. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es una metáfora poética, es una realidad técnica. Nuestras palabras no son vientos, son contenedores. Llevan vida o llevan muerte. Son semillas que una vez sembradas en el corazón de un esposo, de una esposa o de un hijo, inevitablemente darán fruto. Si en tu hogar se come el fruto amargo de la distancia, la inseguridad y la ira, es porque durante años se ha estado sembrando la semilla de palabras hirientes. Debemos hacer un inventario honesto del vocabulario de nuestra casa. ¿Cuál es el idioma oficial de tu familia? En muchos hogares el idioma es la crítica. Nos hemos convertido en expertos forenses de la falla de los demás. Señalamos lo que no se hizo, lo que se hizo mal, lo que falta. Nunca ayuda, siempre se te olvida. Eres un desordenado. Estas palabras repetidas día tras día actúan como un cincel que va tallando una identidad de fracaso en nuestros seres queridos. Especialmente con los niños, las etiquetas que les ponemos: eres lento, eres rebelde, eres igual a tu padre, se convierten en profecías autocumplidas. Ellos se convierten en lo que escuchan que son. En otros hogares el idioma es el sarcasmo. Lo disfrazamos de humor, decimos era una broma, pero la Biblia lo llama como el que lanza flechas encendidas. El sarcasmo es ira disfrazada. Es una forma cobarde de herir sin hacerse responsable. Corta el espíritu, humilla y destruye la confianza. Y en otros, el idioma es el silencio castigador, la negativa a hablar, que comunica un rechazo más frío y doloroso que cualquier grito. El apóstol Santiago nos advierte que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que si no es controlada por el Espíritu, es inflamada por el infierno. Cuando usamos nuestra boca para atacar a nuestra familia, estamos prestando nuestros labios al acusador de los hermanos. Estamos trayendo el fuego del infierno a nuestra propia sala. La sanidad de la comunicación comienza con una decisión de arrepentimiento y un cambio de estrategia.
pasar de la descripción a la profecía. La comunicación carnal describe los hechos visibles. Eres un perezoso. La comunicación del reino profetiza la verdad invisible. Veo en ti un hombre de propósito y diligencia. Dios cambió el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, mucho antes de que tuviera un hijo. Él le habló a su destino, no a su realidad presente. Nosotros tenemos la autoridad sacerdotal para hacer lo mismo. Debemos empezar a usar nuestra lengua para bendecir. Bendecir, Bene Sere, significa literalmente decir bien. Es hablar el diseño de Dios sobre una persona. Imagina el poder de mirar a tu hijo rebelde a los ojos y en lugar de recordarle su fracaso, decirle: hijo, tienes un llamado de Dios. Eres inteligente, eres valiente y sé que Dios tiene un plan grande para ti. Esas palabras son agua viva en un desierto. Tienen el poder de despertar el espíritu de la persona. La Biblia habla en Proverbios capítulo 31 de la mujer virtuosa y dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La clemencia es la misericordia hablada. Es la decisión de no decir la palabra hiriente que tenemos en la punta de la lengua y sustituirla por una palabra de gracia. Es la blanda respuesta que quita la ira. Es el arte de validar los sentimientos del otro en lugar de juzgarlos. Para sanar las heridas del pasado, necesitamos instaurar un nuevo lenguaje en casa. El lenguaje del perdón explícito y la afirmación constante. Necesitamos aprender a decir lo siento sin excusas. Y necesitamos aprender a decir te amo, te valoro, estoy orgulloso de ti. Muchos hombres y mujeres están muriendo de sed emocional porque nunca escuchan una palabra de afirmación en su propia casa. Creen que no son amados porque nadie se lo dice. Tu boca es el timón de tu barco familiar. Si quieres que tu familia vaya en una dirección diferente, tienes que girar el timón. Tienes que cambiar tu confesión. La oración que une a la familia incluye la petición del Salmo 141. Pon guarda, oh Jehová, a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Es pedirle al Espíritu Santo que sea el filtro de todo lo que sale de nosotros. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos la atmósfera de nuestro hogar. Las palabras de vida sanan las células, calman los nervios y restauran el alma. Una palabra de aliento a tiempo puede salvar una vida. Una bendición diaria puede romper una maldición generacional. La unidad no se impone con gritos. Se construye ladrillo a ladrillo con palabras de amor, de fe y de esperanza. Existe un muro invisible en el centro de muchas casas que es más resistente que el concreto y más alto que cualquier techo. No está hecho de ladrillo, sino de capas endurecidas de justicia propia. Es el muro del orgullo. Y la tragedia de este muro es que aunque todos en la familia pueden ver el daño que causa, nadie está dispuesto a dar el primer golpe para derribarlo, porque el martillo necesario para esa demolición se llama humildad. Y la carne humana prefiere morir defendiendo su razón que vivir en paz cediendo su ego. La restauración familiar se detiene en seco ante la incapacidad de pronunciar dos palabras que en el reino de los cielos tienen el poder de resucitar muertos relacionales. Lo siento. Hemos comprado la mentira cultural de que pedir perdón es una señal de debilidad. Creemos que si admitimos un error perdemos autoridad frente a nuestros hijos o respeto frente a nuestro cónyuge. Creemos que disculparse es entregarle las armas al enemigo, pero la Biblia invierte esta lógica por completo. En el reino de Dios el camino hacia arriba es hacia abajo. La autoridad no se gana imponiendo fuerza, sino sirviendo. Y el acto de humillarse para pedir perdón no es la rendición de un derrotado, es la maniobra estratégica de un vencedor que valora el pacto por encima de su propio ego. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6 de su carta nos da una de las leyes espirituales más aterradoras y prometedoras a la vez. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Analicemos esto en el contexto de una pelea familiar. Cuando tú te atrincheras en tu orgullo, negándote a admitir tu parte de culpa, endureciendo tu cuello y justificando tu grito o tu error, no solo estás peleando contra tu cónyuge, te estás posicionando de tal manera que Dios mismo te resiste. Te has convertido en un oponente de Dios. El cielo se cierra sobre una casa gobernada por la soberbia. Pero en el instante en que te humillas, en el momento en que bajas la guardia y dices me equivoqué, la resistencia divina desaparece y eres inundado por una ola de gracia. Y la gracia es el único poder capaz de sanar lo que el pecado rompió. La medicina del lo siento debe ser administrada correctamente para que surte efecto. Muchos intentos de reconciliación fracasan porque ofrecemos disculpas falsas o condicionadas. Decimos siento haberte gritado, pero es que tú me sacaste de quicio. Eso no es una disculpa, es una acusación disfrazada. La palabra pero cancela todo lo que vino antes. El orgullo se esconde detrás de la justificación. La humildad verdadera, la que sana, asume una responsabilidad radical. Dice siento haberte gritado. No hay excusa para mi falta de dominio propio. Te herí, estuvo mal, por favor perdóname.
Cuando eliminamos las excusas, le quitamos el combustible al conflicto, es difícil seguir peleando con alguien que se ha desarmado voluntariamente. El sabio Salomón escribió en Proverbios capítulo 25, versículo 15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La humildad tiene un poder óseo quebrantador, puede romper la resistencia más dura. Un corazón que se ha endurecido por años de conflicto a menudo no puede ser penetrado por argumentos ni siquiera por regalos, pero se derrite ante la sinceridad de un arrepentimiento genuino. Cuando un padre se sienta frente a sus hijos y con lágrimas en los ojos les dice: hijo, no he sido el padre que debí ser, he estado ausente, he sido duro. Les pido perdón, algo sobrenatural ocurre en la atmósfera, las murallas de defensa de los hijos caen. La autoridad del padre no disminuye, se multiplica porque ahora está basada en la transparencia y no en la hipocresía. Este principio es vital para romper los ciclos generacionales. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde los padres eran dioses infalibles que nunca se equivocaban y por ende nunca se disculpaban. Eso nos enseñó que la autoridad es sinónimo de perfección fingida. Y ahora repetimos el ciclo, pero Dios nos llama a romper ese molde. Nos llama a modelar un cristianismo real, donde el líder espiritual es el primero en ir a la cruz, el primero en morir a sí mismo. Jesús, el Señor de todos, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él inició el servicio. El sacerdote del hogar debe iniciar la humildad. La confesión mutua es también un arma de sanidad física y emocional. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos manda: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una conexión directa entre la confesión de faltas entre familiares y la sanidad integral del hogar. El pecado oculto y el orgullo no reconocido enferman el cuerpo familiar. Actúan como una infección purulenta bajo la piel. El acto de decir me equivoqué es como drenar la herida. Duele un momento, pero saca el veneno y permite que el tejido comience a regenerarse. No esperes a que el otro dé el primer paso. El orgullo dice: ¿por qué tengo que ser yo? Él empezó. La humildad del reino dice: seré yo porque amo a Dios más de lo que amo mi orgullo y porque quiero ver la sanidad de mi casa. Tomar la iniciativa en la reconciliación es la marca de la madurez espiritual. Es actuar como Jesús, que tomó la iniciativa de reconciliarnos con el Padre cuando nosotros éramos todavía enemigos. La oración de restauración debe ir acompañada de acciones de reparación. Si tu orgullo rompió algo, tu humildad debe intentar arreglarlo. Si tus palabras hirieron, tus palabras de arrepentimiento deben traer bálsamo. El lo siento no borra el pasado, pero escribe un nuevo futuro. Crea un terreno seguro donde la confianza puede volver a crecer lentamente. Es la señal de que la guerra ha terminado y que estamos dispuestos a deponer las armas de nuestra autodefensa para abrazar la vulnerabilidad del amor. Hoy Dios te está llamando a bajar del estrado del juez y acercarte al banquillo de los pecadores perdonados. Te llama a mirarte en el espejo de la palabra, a ver tus propias manchas y tener la valentía de confesarlas ante tu familia. Puede que sientas que vas a morir si te humillas, pero lo único que morirá es tu ego, ese tirano que ha estado impidiendo la felicidad de tu hogar. Y cuando el ego muere, la resurrección de la relación comienza. Todo sistema, sea físico o social, necesita un centro de gravedad para mantenerse unido. En el sistema solar, si el Sol desapareciera o perdiera su masa, los planetas saldrían disparados hacia la oscuridad del espacio, chocando unos contra otros en un caos cósmico. La familia opera bajo la misma ley. La desintegración que vemos en nuestros hogares, esa fuerza centrífuga que parece alejar al esposo de la esposa y a los hijos de los padres, no es simplemente un problema de comunicación o de agendas ocupadas. Es un problema orbital. Hemos perdido nuestro centro. Hemos intentado construir una familia cristiana sin Cristo en el medio de la sala. Y cuando Dios es desplazado a la periferia, al domingo por la mañana o a la oración individual y privada, el vacío en el centro es llenado inmediatamente por el caos, el egoísmo y la división. Para sanar las heridas del pasado y unir lo que está disperso no basta con buenas intenciones ni con técnicas de resolución de conflictos. Necesitamos una fuerza gravitacional superior a nuestros problemas. Necesitamos traer la presencia manifiesta de Dios de regreso al corazón de la vida diaria. Necesitamos reconstruir el altar familiar. En el Antiguo Testamento el altar era el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, era el lugar del sacrificio, del pacto y de la presencia. Cuando el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, antes de que pudiera caer el fuego del cielo, la Biblia nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, que Elías hizo algo crucial. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras representando a las 12 tribus, la familia completa de Dios, y las unió de nuevo. Hoy el altar de Jehová está arruinado en la mayoría de nuestros hogares. Las piedras están esparcidas. Hemos erigido otros altares en el centro de nuestra sala. El altar de la televisión ante el cual nos sentamos en silencio por horas. El altar de los teléfonos inteligentes que capturan nuestra atención y devoción.
el altar del trabajo y el activismo. Estos altares extraños nos consumen el tiempo, la energía y la adoración, pero no nos devuelven nada más que vacío y distancia. El altar familiar, ese tiempo y espacio sagrado donde la familia se reúne para orar, leer la palabra y adorar juntas, ha sido abandonado, cubierto por el polvo de la negligencia. Y sin el fuego del altar, la casa se enfría. Restaurar el altar familiar es el acto de guerra espiritual más estratégico que un sacerdote, padre o madre puede realizar. No se trata de tener un servicio religioso largo y aburrido en casa. Se trata de establecer un punto de contacto diario con la eternidad. Es el momento en que se apagan las pantallas y se enciende la luz. Es el momento en que nos tomamos de las manos y cerramos el circuito espiritual. ¿Por qué es esto tan poderoso para la sanidad? Porque la presencia de Dios es el único ambiente donde las heridas del alma pueden sanar correctamente. Cuando oramos juntos, cuando leemos la Biblia juntos, estamos invitando al Espíritu Santo a que sature la atmósfera de nuestra casa. Y la Biblia nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de la amargura, libertad de la ira, libertad del orgullo. Es difícil mantener una ofensa contra alguien cuya mano está sosteniendo mientras oras al Padre. La oración conjunta derrite el hielo de la indiferencia. El Salmo 133 nos da la teología de esta unidad sobrenatural. David escribe: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego describe el efecto de esta unidad. Es como el buen óleo, la unción que desciende. Y concluye con una promesa absoluta, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde es allí? En el lugar de la unidad. Cuando la familia se reúne en el altar, se crea el allí de Dios, se crea la pista de aterrizaje para que la bendición descienda. Muchos hogares están secos y sin bendición, no porque Dios sea tacaño, sino porque no tienen un allí, un lugar de acuerdo y adoración donde la bendición pueda posarse. La historia de Obed-Edom en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, es un testimonio gráfico de esto. El arca del pacto, la presencia de Dios, fue dejada en su casa por 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia tangible de Dios en el centro de su hogar trajo una prosperidad y una paz tan evidente que hasta el rey David tuvo envidia santa. Cuando pones el arca en el centro de tu sala, cuando el altar familiar se convierte en la prioridad, todo lo que tocas es bendecido. Los demonios de la contienda, como el ídolo Dagón ante el arca, no pueden permanecer de pie, se caen y se rompen ante la presencia. ¿Cómo reconstruimos este altar en la práctica? Requiere intencionalidad y perseverancia. El enemigo peleará contra este hábito más que contra cualquier otra cosa. Te traerá cansancio, interrupciones, discusiones justo antes de la hora de orar. ¿Por qué? Porque sabe que el altar es su derrota. Comienza con sencillez. No intentes predicar sermones teológicos complejos. Reúne a tu familia por 10 o 15 minutos, lean un salmo juntos, compartan una petición de oración, den gracias por algo que Dios hizo en el día. Canten una canción de adoración que sea a capela y desafinado. A Dios le encanta ese sonido. Si eres el padre, impon manos sobre tus hijos y bendícelos verbalmente. Si eres la madre, declara la paz sobre tu hogar. Deja que la palabra de Dios sea el último sonido que se escuche en tu casa antes de dormir, en lugar de las noticias o el entretenimiento. Si tu familia se resiste al principio, no te rindas. Empieza tú solo en la sala, invitando a la presencia. Luego invita a quien esté dispuesto. La atmósfera que creará será tan atractiva, tan llena de paz, que eventualmente el hambre espiritual atraerá a los demás. El altar calienta la casa. Un hogar sin altar es una casa vulnerable, expuesta a los elementos del mundo y a los ataques del enemigo. Pero un hogar con un altar encendido es una fortaleza, es un santuario. Las heridas del pasado no pueden sobrevivir ante el fuego constante de la presencia de Dios. La unidad que se forja en la oración es una soldadura que el mundo no puede romper. Cuando Dios vuelve a ser el sol de tu sistema familiar, cada planeta vuelve a su órbita, el caos cesa y la armonía de los cielos comienza a sonar dentro de tus 4 paredes. En el tribunal de la convivencia diaria, a menudo nos convertimos en fiscales implacables de nuestra propia sangre. Llevamos un registro detallado de los errores, las caídas y las debilidades de nuestros familiares y usamos ese registro como munición en cada discusión. Vivimos bajo el sistema de la justicia humana que exige que cada error sea expuesto, señalado y pagado. Pero la restauración familiar profunda requiere que abandonemos el tribunal y entremos en la sala de operaciones de la misericordia. Requiere que aprendamos a operar bajo una ley superior, la ley que sostiene el universo moral de Dios y que es el único pegamento capaz de unir lo que está roto. La ley del amor que cubre. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, nos da la instrucción suprema para las relaciones en crisis. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta no es una invitación a ser cómplice del mal o a esconder el pecado peligroso bajo la alfombra. Es una revelación sobre cómo tratar la fragilidad humana.
La palabra griega para cubrir aquí es la misma que se usa para describir cómo la sangre de Cristo cubre nuestros pecados ante la mirada del Padre. No significa que el pecado no existió, significa que el amor paga el precio para que la vergüenza del ofensor no sea expuesta públicamente. Vivimos en una cultura de la exposición. Cuando alguien falla, la reacción instintiva es publicarlo, contarlo, avergonzarlo. En la familia rota, esto se manifiesta como el chisme entre hermanos, la crítica de los padres hacia los hijos frente a otros, o el esposo que ventila los defectos de su esposa. Esta exposición es una maldición. En el libro de Génesis, capítulo 9, vemos la historia de Noé. En un momento de debilidad, Noé se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre y salió a contárselo a sus hermanos. Cam expuso la vergüenza, pero sus hermanos Sem y Jafet tomaron un manto, caminaron de espalda para no ver la vergüenza de su padre y cubrieron su desnudez. Cam trajo una maldición sobre su descendencia por exponer. Sem y Jafet trajeron bendición sobre la suya por cubrir. Tu familia está llena de desnudez espiritual y emocional. Tu esposo tiene fallas. Tu esposa tiene debilidades. Tus hijos cometen errores vergonzosos. La pregunta es, ¿eres tú un Cam o eres un Sem? ¿Eres el que señala el error y lo usa para humillar? ¿O eres el que trae el manto de la gracia para cubrir la dignidad de tu ser amado mientras Dios trabaja en su carácter? El amor que sana es un manto. Protege la reputación del otro. No guarda rencor. No trae el pasado a colación en cada pelea. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9, declara: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si quieres restaurar la amistad con tu familia, debes aprender el arte divino de cubrir. Operar en la gracia significa tratar a nuestros familiares no como merecen, sino como lo necesitan. La justicia dice: me gritaste, así que te mereces mi silencio y mi desprecio. La gracia dice: me gritaste y eso estuvo mal, pero veo que estás herido y estresado, así que te cubriré con paciencia y oraré por tu paz. La gracia rompe el ciclo de acción y reacción. Es el amortiguador que absorbe el golpe del pecado del otro y no lo devuelve. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos cubrió con su justicia cuando nosotros estábamos desnudos en nuestra maldad. Este amor ferviente, este amor ágape, es un amor a pesar de. Es fácil amar a una familia perfecta, pero esa familia no existe. El verdadero amor se prueba en la imperfección. Es amar al hijo pródigo cuando huele a hacerlo. Es amar al esposo cuando ha fracasado en los negocios. Es amar a la esposa cuando la depresión le ha robado la sonrisa. Es en esos momentos de multitud de pecados y fallas donde el amor debe estirarse para cubrir la brecha. Cuando tu familia se siente segura contigo, cuando saben que tu amor no depende de su desempeño, las defensas caen y la sanidad comienza. Un hogar restaurado debe convertirse en un refugio de gracia, no en un tribunal de justicia. El mundo allá afuera es cruel, juzga, condena y desecha. Tu casa debe ser el lugar donde cuando alguien falla encuentra restauración y no condenación. Debe ser el hospital donde las heridas se vendan, no el lugar donde se infectan con críticas. Esto requiere una muerte diaria a nuestro deseo de tener la razón. Requiere que dejemos de exigir nuestros derechos y empecemos a sembrar misericordia, sabiendo que nosotros mismos somos los mayores beneficiarios de la misericordia de Dios. La oración que une a la familia incluye la petición de una transfusión de este amor sobrenatural. Es decirle a Dios: Señor, mi amor humano se agotó, ya no puedo tolerar su falla, dame tu amor, dame el manto de tu gracia para cubrir a mi esposo, a mi hijo, ayúdame a verlo a través de los lentes de la cruz. Que mi boca no sea un megáfono de sus errores, sino un instrumento de su restauración. Cuando decides cubrir en lugar de exponer, te alineas con el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo tiene libertad para operar en la conciencia de tu familiar sin la interferencia de tu juicio. La trampa final que impide que una familia entre en su tierra prometida de restauración no es el dolor del pasado, sino la ceguera ante el futuro. Muchas familias cristianas viven atrapadas en un ciclo perpetuo de supervivencia, apagando incendios diarios, gestionando crisis y mirando constantemente por el espejo retrovisor de sus errores y heridas. Se definen a sí mismas por lo que han sufrido, por lo que han perdido, por lo que no funcionó. Pero el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, nos da una ley espiritual que es la sentencia de vida o muerte para cualquier grupo de personas. Sin visión, el pueblo perece. Y esto se aplica con una exactitud aterradora al hogar. Sin una visión profética de futuro, la familia se desenfrena, se estanca y eventualmente muere. La restauración no es solo arreglar lo que se rompió, es construir algo que nunca existió. Y para construir se necesita un plano. Dios no quiere que mires la foto rota de tu realidad actual, la silla vacía, el hijo rebelde, el matrimonio frío, y la aceptes como tu identidad permanente. Él te llama a levantar la vista y a recibir del cielo la visión del legado. Te llama a dejar de ser un historiador de tus fracasos familiares para convertirte en el profeta de tu destino generacional. El modelo supremo de esta autoridad visionaria es Josué.
Al final de su vida, después de años de guerra y conquista, se paró frente a una nación que todavía coqueteaba con la idolatría y la confusión. La realidad presente no era perfecta, pero Josué no basó su declaración en la conducta actual de su familia o de su pueblo. Él se paró sobre la roca de su autoridad sacerdotal y lanzó el decreto que ha resonado a través de los siglos en Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate en el poder de esta declaración. No fue una súplica, ojalá mi casa sirva a Dios. No fue una predicción basada en estadística. Fue una sentencia, fue un decreto de gobierno espiritual. Josué estaba estableciendo el riel profético por el cual correría el tren de sus generaciones futuras. Él estaba imponiendo una visión de santidad y servicio sobre su linaje, independientemente de lo que dictara la cultura circundante. Tú tienes esa misma autoridad. Para sanar a tu familia debes empezar a llamarla por su nombre futuro, no por su apodo presente. Si hoy tu familia se llama división, caos o dolor, debes pararte en la brecha y cambiarle el nombre. Debes empezar a declarar, mi familia se llama paz, mi familia se llama unidad, mi familia se llama servicio a Dios. En el reino de Dios llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Esta visión del legado debe ser específica y bíblica. Debes tomar las promesas de Dios y convertirlas en el himno nacional de tu casa. El Salmo 112 dice que la descendencia del justo será poderosa en la tierra. ¿Estás profetizando eso sobre tus hijos o estás profetizando sus debilidades? Isaías 54 dice que tus hijos serán enseñados por Jehová y que grande será su paz. ¿Es esa la visión que sostiene cuando los ves fallar? Profetizar el futuro de unidad es un acto de guerra contra el espíritu de desintegración. Cuando el diablo te muestra una imagen de tus hijos peleando, tú debes superponer la imagen profética del Salmo 128, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Debes visualizar tu mesa llena, restaurada, en paz. Debes ver a tu cónyuge no como tu enemigo, sino como tu compañero de batalla, envejeciendo contigo en la gracia de Dios. Lo que tú visualizas y declaras con fe es lo que estás gestando en el Espíritu. Esta visión te da la paciencia para soportar el proceso de la sanidad. Cuando tienes una visión clara de la casa terminada y hermosa, puedes soportar el polvo y el ruido de la construcción. Sabes que el conflicto de hoy es temporal, pero el legado es eterno. Sabes que estás peleando por algo que vale la pena, no solo por tu felicidad momentánea, sino por la bendición de tus nietos y bisnietos. Además, una visión de legado une a la familia con un propósito superior. Muchas familias se rompen porque están centradas en sí mismas, en sus propios ombligos, en sus pequeñas ofensas. Pero cuando una familia levanta la vista y dice, no estamos aquí solo para sobrevivir, estamos aquí para una misión. Somos un equipo del reino. Tenemos un propósito de Dios que cumplir juntos, entonces las pequeñas ofensas pierden su poder. La misión une. Un hogar con una visión de servicio, de ministerio, de impacto, es un hogar que encuentra razones para sanar y mantenerse unido. Tu rol como sacerdote o sacerdotisa es sostener esta visión en alto cuando todos los demás están desanimados. Eres el guardián del faro. Cuando la tormenta golpea, tú eres el que declara, no nos hundiremos, vamos a llegar a la orilla, Dios tiene un plan para nosotros. Tu fe se convierte en el ancla de la familia. La sanidad del pasado es vital, pero la visión del futuro es esencial. Dios no te ha traído hasta aquí, no te ha limpiado la herida, no te ha enseñado a perdonar, solo para que sobrevivas. Él quiere que prosperes. Quiere que tu familia sea un testimonio en tu ciudad, una prueba viviente de que el Dios que restaura ruinas antiguas es real. Quiere que dentro de 100 años alguien mire hacia atrás a tu apellido y diga, allí en esa generación todo cambió, allí se rompió la maldición y comenzó la bendición. Por lo tanto, tu oración final debe ser una oración de establecimiento. Es plantar la bandera de la victoria en el territorio conquistado. Es sellar tu casa con el propósito eterno. Es declarar que el diablo ha perdido su derecho sobre tu linaje y que desde este día en adelante tu familia es propiedad exclusiva del reino de los cielos. Hemos recorrido el camino completo, desde el diagnóstico de la raíz de amargura hasta la visión del legado glorioso. Las herramientas están en tus manos, la autoridad está en tu boca. El Espíritu Santo está en tu corazón. Ahora es el momento de levantarte y edificar la casa que Dios siempre soñó para ti. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu, quizás caminando por tu casa o extendiendo tus manos hacia las habitaciones de tus seres queridos, y hagas tuya esta poderosa oración de restauración. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, arquitecto de la familia, vengo ante ti no como una víctima de mi hogar, sino como el sacerdote que has puesto en esta casa. Reconozco que mi familia es tu diseño y que el ataque que enfrentamos no es casualidad, sino un intento del enemigo para destruir tu imagen en nosotros, pero hoy me paro en la brecha. Espíritu Santo, comienzo conmigo. Saco la viga de mi propio ojo. Me arrepiento por mi orgullo, por mi necesidad de tener la razón, por mi frialdad y por mi falta de paciencia. Perdóname por cada palabra de muerte, de crítica y de sarcasmo que ha salido de mi boca y que ha herido el corazón de mi cónyuge y de mis hijos. Renuncio a usar mi lengua como un arma. Hoy consagro mis labios para bendecir y no para maldecir. En el nombre de Jesús, meto el hacha a la raíz.
Arranco toda raíz de amargura que ha crecido en el suelo de este hogar. Corto el ciclo de dolor de mis antepasados. Renuncio a la herencia de divorcio, de ira, de abandono y de falta de amor. Declaro que la sangre de mi familia no está gobernada por el pasado, sino por la sangre de Cristo. La maldición se detiene conmigo y ahora, por un acto de mi voluntad, elijo perdonar. Suelto a mi esposo, suelto a mi esposa, suelto a mis hijos, suelto a mis padres y hermanos de la cárcel de mi juicio. Cancelo sus deudas conmigo. Renuncio al derecho de castigarlos con mi silencio o mi ira. Los cubro con el manto de la gracia. Decido que el amor cubrirá multitud de faltas en esta casa. Me levanto en autoridad contra el verdadero enemigo. Espíritu de división, te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de contienda y de ira, te reprendo. Suelta la mente de mi familia. Suelta nuestros corazones. Te ordeno que salgas de este hogar. No tienes derecho legal aquí, porque yo he cerrado la puerta con mi arrepentimiento. Padre, restauro hoy el altar familiar. Invito tu presencia al centro de nuestra sala y de nuestra mesa. Que tu gloria desplace toda tensión. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Dame la humildad para pedir perdón y la sabiduría para edificar con amor. Y ahora profetizo sobre mi casa. No miro lo que somos hoy, miro lo que seremos en ti. Declaro que mis hijos son plantas de olivo alrededor de mi mesa. Declaro que mi matrimonio es un cordón de 3 dobleces que no se rompe. Declaro que esta casa es un refugio de paz, un taller de santidad y un faro de luz. Me paro sobre la promesa de Josué y decreto para el cielo, la tierra y el infierno. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hecho está. La sanidad fluye, la unidad se establece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado constructor de hogares, amado reparador de portillo, la enseñanza ha terminado. El diagnóstico ha sido hecho y la medicina del cielo ha sido aplicada. Las raíces de amargura han sido cortadas y el altar de la adoración ha sido levantado de nuevo. Hoy has dejado de ser un espectador de la destrucción de tu familia para convertirte en el arquitecto de su restauración. Ya no eres víctima de tu pasado, eres el profeta de tu futuro. Ahora ve y edifica diferente. Sé el primero en humillarte, sé el primero en perdonar, sé el primero en cambiar el tono de voz. No esperes a que ellos cambien, sé tú el cambio que quieres ver. Que tu hogar deje de ser un campo de batalla y se convierta en un santuario de gracia, donde el amor cubre multitud de faltas y donde la presencia de Dios es el invitado de honor en cada cena. Y si has recibido esta comisión en tu espíritu, si te comprometes a luchar por la unidad de tu sangre hasta ver la gloria de Dios, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, planta la bandera de Josué en tu casa. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu decreto de victoria. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que tu comentario sea tu primer ladrillo en el muro reconstruido. Una declaración pública de que tu familia le pertenece al Señor. Segundo, comparte el plano de la reconstrucción. Piensa en cuántas familias se están desmoronando en silencio. Cuántos hogares están fríos y divididos. Tu me gusta este video es una luz en su oscuridad. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás enviando el pegamento del amor y la estrategia de la paz a un hermano que está viendo su familia colapsar. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado para construir una familia que deje un legado eterno, si quieres aprender a ser sacerdote que tu hogar necesita, suscríbete y únete a este ejército de constructores del reino. Gracias por tu valentía para sanar. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el Dios de toda familia derrame sobre ti el aceite de la unidad del Salmo 133. Que su paz guarde la puerta de tus labios y la entrada de tu corazón. Que tus hijos sean como flechas en manos de un valiente. Y que tu hogar, sanado y restaurado, sea un testimonio vivo de que para nuestro Dios no hay relación imposible ni herida que no pueda ser vendada. Permanece en su amor. Olunisukalela ithuba lokuqaphela ubuhle sintweni esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo Bensinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo Okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula umhlaba ufuthumele Nobumnene kwakhanya kwasekuseni Njengoba izinyoni zicula izingoma zazo Futhi yonke into esizilungile Siyandisa sindise Amazwi azo ahlangane
isimfoni yemvelo isikhisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu, elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele, ekuboneni okumnene komkhanya wasekuseni. Njengoba izinyoni zitula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esikhula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezimushumushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele, ekuboneni okumnene komkhanya wasekuseni. Njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezimushumushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela